que te mantienen informado. Somos un canal de noticias que te informa de lo que pasa en tu país y en el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. ABC TV, estamos juntos. Porque Noiland refleja el mejor sabor y calidad en productos del Chaco paraguayo, nuestros pepinos envasados harán las delicias de tu familia en ensaladas, picadas, sándwiches y en cada plato en que los puedas imaginar. Abastecidos por nuestra propia producción de materia prima, seleccionada de manera artesanal, nuestros pepinos son elaborados con insumos y tecnología alemana y envasados a mano, lo que garantiza un producto final de calidad gourmet en 4 presentaciones: pepinos premium, clásicos, picada y sándwich, cada una de ellas con diferentes fórmulas de condimentos. De esta manera, siempre habrá una opción que se adecue a tu gusto. Es un producto de la Cooperativa Multiactiva Noiland Limitada. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11 horas con 32 minutos. Bienvenidos al Super Sábado aquí en ABC Cardinal. Sábado Santo, 28 grados la temperatura. Lindo día, como los últimos que han pasado al menos en Asunción. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Federico, ¿cómo estás? Saludos a todos. Ariel Mareco, ¿cómo le va? Bien, Federico, saludos a todos. Johnny González, ¿qué tal? Bien, Federico, buen día, saludos para todos. Buen día. ¿Qué tal, Johnny? ¿Bien? Bien, espectacular. ¿En instante la mudanza? Sí, la mudanza. Estamos con Malú en los controles, con Fabio Martín en la producción. ¿Qué pasa con el Jan? Juanma, extrañamos este tipo de cobertura, pero que después mucho uno va de vuelta, porque lo de Mateo no me tocó a mí ir a hacer la cobertura, estamos de vacaciones y hoy volvimos al ruedo de este tipo de cobertura, y lo estuvimos ahí en el aeropuerto de las 8 más o menos haciendo guardia. ¿A qué hora tenía que llegar? El vuelo de San Paulo llegaba hoy a las 8:40, llegó 8:42 y 43 más o menos, bastante puntual el vuelo, y lo esperamos ahí, 1 hora más o menos, salieron todos los pasajeros y no apareció ya. No apareció el arquero de Cerro Porteño. Y a partir de ahí la consulta. ¿Había alguien de Cerro que fue a esperar o...? ¿Vos sabés que fue la misma camioneta que fue a buscarlo a Mateus? O sea que se esperaba, o sea, no hubo una comunicación diciéndole a la gente de Cerro, no estoy llegando, no. Pero ¿sabés cuál fue la diferencia? ¿Cuál? No estuvo Fernando Amorelleta, por ejemplo. La camioneta estuvo con 2 personas adentro, no sabemos quiénes fueron esas personas, y en ningún momento se bajaron de la camioneta. A diferencia de la vez pasada donde Mateus llegó, donde sí Amorelleta, que es miembro de la Secretaría Técnica del Club Cerro Porteño, trabajó también muy de cerca con el tema del fichaje de Jan, no apareció por el aeropuerto. Entonces es como que ya sospechábamos que había algo raro, y después cuando abandona el lugar esa camioneta que mencionábamos, allí empezamos a parar la oreja, ya dejaban de salir los pasajeros y después haciendo las averiguaciones levantamos carpa y ahora nos confirmaron que efectivamente Jan no pudo abordar el vuelo proveniente de San Pablo que lo traía hasta Asunción. Cuestiones de documentos, de validación de documentos que avalen su certificado de test negativo del COVID-19, entonces no le permitieron subirse al avión y se va a buscar vuelo para la semana. Bueno, domingo no. No hay vuelo. Vos sabés que no hay vuelo de que venga de San Pablo domingo. Estamos en el tema de. No, para mí me dijeron sábado domingo, lo que había informado la otra vez aquí en la mesa. Sí. El martes me dijeron sábado y domingo. Y entonces se va a buscar en la semana. Sí, porque el lunes es el próximo vuelo que viene de San Pablo, a la misma hora. Qué contratiempo, ¿no? Sí. No, pero además, todo es tan distópico. Yo mientras te escuchaba, Juanma, yo lo que te iba a preguntar es ¿cómo es el aeropuerto? Fíjate, o sea, y además el que escucha, porque como que en esta semana todos los países van cerrando fronteras, especialmente con Brasil. Y acá vos me decís, no, todos salieron. O sea, dejo por un lado el tema netamente deportivo. Y uno escucha, no, que el P1, que la variante brasileña, que la frontera, que el comunicado de los médicos. Y acá vos estabas haciendo un relato de que salieron todos y no llegó el que era el disparador de la cobertura deportiva, y después decir, no, pero va a llegar en el siguiente vuelo, o sea, es un poco esa mezcla entre lo que significa a nivel país la pandemia, cómo se lo mira de reojo a Brasil, y lo que vos estabas mencionando, el tema de que no llegó el golero, que hace exactamente una semana acá empezábamos a hablar de él, porque el viernes por la noche
cuando se cerraba el libro de pases de la Libertadores, se confirmaba la presencia del golero de San Pablo. Estamos con Ezequiel Faneo de Olimpia. Ezequiel, ¿cómo te va? Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, ¿qué tema este de las inferiores, no? Que hay marcha contra marcha, ataque contra ataque. Johnny, ¿cómo manejaba el tema de jugadores de cierta edad que pasaron a Cerro Porteño? ¿Cómo es el punto? Sí. Yo vi a través de Twitter, si vos tenés una información más acabada para ya introducir a la charla con Ezequiel. Exactamente. Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día. Johnny, ¿cómo estás? Bien, Ezequiel. Nos llegaba este rumor en principio, después se confirma en el transcurso de la noche del jueves, que 3 futbolistas de la Olimpia pasaban a Cerro Porteño, Augusto Melgarejo, Riveros y Martínez. 3 futbolistas, de los 3, ayer me pasaban la información que Martínez sí ya tiene edad para fichar por otro equipo, mientras Melgarejo y Riveros tenían 15 años. La legislación no permite que abandone una institución para fichar por otro antes de cumplir 16 años, Ezequiel. Sí, Johnny, es así. Ariel Martínez es categoría 2003, ya está en edad de firmar un contrato profesional. Augusto Melgarejo es categoría 2005, cumple 16 años a finales de este año, y Riveros es categoría 2006, cumple 16 el año que viene recién. La verdad que nosotros nunca quisimos entrar a una guerra, ni que se vea ataque o contraataque, o que los jugadores eran tratados como mercadería o algo así, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue como hicimos en varias situaciones ya, cuando habían chicos en edad de firmar contratos profesionales y que no tenían contrato vigente con otros clubes. De repente varios empresarios nos trajeron propuestas. Ya hicimos esto con jugadores de Luque, de Capiatá, mismo de Cerro, y ahora con el caso de este chico Iago, la verdad que saltó mucho a la luz, pero es algo que se hacía normalmente, el tema de fichar jugadores con buenas referencias que no tenían contrato. Y la verdad que a mí personalmente me sorprendió cuando salieron los rumores de que Cerro fichó jugadores de Olimpia. No sabía quiénes podían ser, porque nosotros tenemos una planilla de jugadores formativas ya con contrato que es bastante amplia, y creemos que los mejores en edad de tener contrato están firmados, y pasó que firmaron chicos de 15 años, ¿verdad? Yo no sé en realidad qué documentos firmaron, ni en qué tenor, pero había esta imagen de los chicos firmando. Desde que salió la famosa ley Ocampo, los jugadores pueden tener contrato profesional desde los 16 años, y estos chicos no tienen 16, ¿verdad? Pero tampoco es para dramatizar tanto. Nosotros estamos a favor de que los chicos se desarrollen, y además sabemos que son chicos y que tienen que estar donde estén cómodos. Si ellos quieren estar en otra parte, deberían ir a desarrollarse en otra parte. Nosotros estamos muy confiados en el trabajo que tenemos, en los chicos que tenemos. Sabemos que tenemos entre 70 a 75 jugadores con contrato que nosotros jugadores vamos a seguir sacando. Y nada, eso. La verdad que solamente lo ideal sería que dentro de todo podamos hacer todo el trabajo de formativa dentro del marco de la ley, y no ir tan abajo, ¿verdad? O sea, Ezequiel, para Olimpia no pasa más de un llamado de atención. Es un llamado de atención, es una situación desagradable. De los 3 chicos, 2 tuvieron muchísimos partidos con nosotros jugando bien. Sentimos que se vayan, pero también tenemos una confianza plena en el trabajo que estamos haciendo, porque nosotros tenemos un proceso que no depende, es un proceso ya que viene de años y no depende de 1 o 2 jugadores. Tenemos muchos proyectos muy interesantes, y también estamos confiados en lo que estamos haciendo de manera documental y de manera contractual con los chicos. Nosotros, la verdad que durante toda la pandemia le mantuvimos los contratos a los chicos. Durante la pandemia le firmamos contratos a más de 20 chicos, por una cuestión de también ayudarlos en su vida, porque nosotros entendemos que los montos que se manejan hoy en el fútbol paraguayo son cada vez más grandes, los contratos multimillonarios, y creemos que nosotros como Olimpia tenemos que no solamente preocuparnos de los chicos cuando llegan, sino de más abajo.
y con esa convicción los ayudamos y las fugas van a haber, todos los clubes pierden jugadores, lo pierde el Barcelona, lo pierde el Real Madrid, a nosotros no va a pasar, pero lo bueno sería que todo sea dentro del marco de lo legal, ¿verdad? Nosotros en lo que hicimos estamos confiados 100% que no hicimos nada ilegal, firmamos un contrato y al día siguiente lo inscribimos en la APF, y lo ideal sería que todos nos manejemos dentro de eso, pero no es para dramatizar, son cosas que pasan. Ezequiel, para entender un poco algunos números, vos contabas que el contrato se firma desde los 16. En el caso puntual de Olimpia, ¿cuál sería un porcentaje de los chicos de 16 años que ustedes tienen ahí en las inferiores que tienen contrato profesional? Porque uno entiende en esta de no, todos deberían tener, y uno sabe que capaz los números no pueden cerrarse porque seguimos hablando de adolescentes, seguimos hablando de menores de edad. Entonces, para entender, porque cuando siempre saltan este tipo de casos, la flecha señala hacia el club en cuestión, de decir cómo era posible que, o sea, olvidándonos de los distintos, de los diferentes, pero en ese universo de jugadores de 16 años para adelante que están en las formativas, ¿cuál es un porcentaje, en el caso de Olimpia, que tiene contrato profesional con el club? Discúlpame, para aclarar, vos me estás preguntando de los chicos de 16 años, de una sola camada, o de los chicos de 16 para arriba. De 16 para arriba. Mira, nosotros lo que hicimos fue, tenemos un margen, chicos de formativa para nosotros serían de 16 a 21, y nosotros estamos por encima de los 70 jugadores con contrato en ese margen, y a los que son menores de 16, que ya hay algunos con contrato, no es un contrato de trabajo, es un contrato de viáticos, ¿verdad? Que también hay unos cuantos chicos, viendo la situación económica de cada familia para hacerle más fácil la realidad personal para que puedan enfocarse en el fútbol. Claro, pero eso no entra en un régimen de contrato, pero como bien decía, es una ayuda, es un viático que eventualmente, o sea, el famoso bancarlo ahora. Cuando vos decís 70, ¿de cuántos jugadores más o menos estamos hablando? No, y más de 70 jugadores. Más de 60 jugadores. 70. No, pero, o sea, de 16 a 21 son 70 jugadores los que tienen ahí en las formativas. Los que tenemos con contrato. Y por eso, ¿de cuántos? No, de 200. O sea, más o menos el ratio es de 3 jugadores, 30. Uno tiene contrato profesional. Sí, en Olimpia, y creo que somos el club que más contrato de juveniles que no están en el plantel de primera tiene. Eso exceptuando los chicos que están en el plantel de primera. Claro. Tomamos los chicos en edades formativas que están en el plantel de primera, subimos a 80. Ezequiel, este chico Kevin Basajú que se fue a Italia, ¿él no tenía contrato? Se fue con contrato. O sea, para irse primero le hicieron contrato. Sí, él está a préstamo en Italia. Pasa que las dinámicas de los chicos son muy diferentes. Kevin vino a Olimpia y a los 6 meses que él vino, cuando estaba dando sus primeros pasos, él era de la zona del sur del país, explotó la pandemia y surgió esta posibilidad. Y él recién se estaba acomodando a lo que era el club, le surgió la oportunidad porque le fue muy bien, ¿verdad? Nosotros generalmente cuando hay un chico nuevo nos tomamos un tiempo para analizarlo, para que los profesionales vean su proyección, le dan todos los análisis correspondientes, físico, de personalidad y todo eso para ver si apuntamos a ello a largo plazo. Y lo de Kevin vino todo muy rápido, pero no, la familia de Kevin es 10 puntos. Nosotros le dijimos que también le convenía salir con contrato, pero aparte cuando existen estas transferencias internacionales, por ejemplo, si él iba a Italia sin contrato, el club italiano tenía que pagarnos a nosotros el porcentaje de formación y ya era un gasto. Al ir a préstamo eso no se efectiviza, le cuesta cero al club italiano. Ezequiel, ¿y qué se puede hacer en el futuro? Yo te saludo, Ariel Mareco. Para mí de los dos lados está mal lo que se hizo tanto la gente de Olimpia como Cerro Porteño. Esta es una postura particular y al margen de lo que te pregunto, pero ¿qué se puede hacer para proteger
las inferiores de los clubes. Hay algo que se puede hacer. Pues a ver, Sergio Díaz debutó en Cerro Porteño a los 15 años ya en primera, Roque Santa Cruz también, y otros jugadores. Hay muchas historias de crack. ¿Qué se puede hacer? Porque si vos tenés un crack que la está rompiendo en el sub-15 o sub-14, no tenés ninguna garantía que finalmente pueda quedarse contigo con esta legislación. Mira, yo creo que hay situaciones que son muy particulares por las pandemias. Por la pandemia, no las pandemias, disculpa. Ahora, por ejemplo, estos chicos que fueron a Cerro siguen siendo jugadores de Olimpia hasta que se pueda dar que ellos cumplan los 16 años y luego se abra el libro de pases. Generalmente estas situaciones no se hubieran dado si es que los chicos estaban en plena competencia, porque ahora con toda esta incertidumbre, no hay competencia, los chicos están psicológicamente afectados, de repente aparecen estas oportunidades y hay gente que se mete y saca la oportunidad y surgen estas situaciones. La verdad que yo creo que desde la APF en la última época se vinieron tomando medidas para que esto sea mucho más controlado y mucho más beneficioso. Y con respecto a qué se puede hacer para proteger a las inferiores, mira, yo digo que yo creo personalmente que lo que está pasando es algo bueno para que todos los clubes nos vayamos despertando, digamos, porque de repente antes los jugadores eran básicamente propiedades de los clubes hasta los 18 años. Vos podías tenerle a un jugador, no aportarle nada en ningún aspecto de su desarrollo, vos como club, pues el jugador no podía salir de tu club hasta que cumpla 18. Y hoy con esta ley y con esta legislación, los clubes se ven obligados a cuidar sus jugadores importantes. Eso sí, lo ideal sería que todos veamos de poner bien claro cómo es desde los 15, desde los 16, desde cuándo se puede, y lo que está previo a la legislación sería bueno evitar tocar, ¿verdad? Pero la pandemia también te da estas situaciones que, por ejemplo, un chico, como no hay competencia, te puede esperar un año para jugar porque le da lo mismo, porque no hay una competencia que se está perdiendo. Bueno, el futuro dirá no, pero cuál de estos chicos que pasó de Olimpia a Cerro o del Cerro a Olimpia realmente fue una buena jugada, ¿verdad? Porque nunca se sabe. Digo, el tema cuando debutan en primera, le toca debutar en primera. Lo deportivo. Claro, lo deportivo, el futuro. A uno será sensación y quedará como el chico que pasó de un club al otro. Claro, mientras no deja hacer una movida como apuesta. El Cerro no quedó ningún resquemor de la acción anterior, se apuntó más a Regi que a Olimpia. A Olimpia se apuntó. A Olimpia también se apuntó. Y me parece que esto es muestra de lo que generó ese fichaje de Diago Medina a Olimpia, que respondió ahora con estos tres. No sé cómo llamarlo, Ezequiel. La figura, ¿cuál sería? ¿Cuál más te saluda? ¿Fichaje de Cerro? ¿Cómo consideran ustedes desde Olimpia esta movida que hubo? No, son fichajes, no hay que dramatizar, no hay que polemizar. Nosotros, o sea, en lo que pasó de acá atrás, Cerro llevó jugadores que estaban en nuestra formativa y nosotros ya llevamos, desde que nosotros estamos en este proceso, también ya llevamos jugadores que estaban saliendo de Cerro y que Cerro no tenía contrato. La verdad que yo no sé si cuál fue el elemento, el factor para que estos casos sean tan sonados, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, trajimos un chico de Luque que es un muy buen jugador que venció el contrato, se llama Carlos Sanabria, tiene 19 años, vino el año pasado, es un gran jugador que está creciendo mucho con nosotros, le tenemos mucha fe, y no se armó un problema muy grande. Yo creo que tuvo mucha más repercusión de la que esperábamos y hubo mucho morbo de por medio, pero nosotros no consideramos que esto sea un conflicto entre clubes ni nada por el estilo. Es solamente buscar lo que cada uno considera mejor para su club y trabajar sobre eso. Y yo creo que eso sí, la APF cada vez tiene que trabajar en profundizar más las medidas para que esto sea claro y no se tergiverse. Ahora, pero el único, digamos, ¿cómo podríamos decir? La única objeción de Olimpia es eso, lo de la ley Ocampo, que el chico no puede firmar siendo menor de 16 años. Sí, eso nos pareció raro porque nosotros estamos muy seguros de proteger al club y justamente la firma de tantos jugadores con el club
se da para evitar la fuga de los jugadores que nosotros consideramos con más proyección. Pero si la ley te dice son 16 años y van y hablan con jugadores de 15 años, ahí ya nosotros estamos perdidos, porque esos chicos evidentemente no pueden tener relación contractual con el Club Olimpia. Aquí el tutor, ¿qué responsabilidad tiene Ezequiel? Porque sabemos, el señor Osuna, del este del país, es el que, no sé si representante o tutor de estos 3 chicos. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene él en este caso? Mira, yo no quiero entrar a esa, porque están los clubes, están los dirigentes, están las instituciones, están los jugadores, y después hay gente que está alrededor del fútbol, ¿verdad? Y no hay gente que siempre está rondando y no vale la pena profundizar. Ezequiel, y con el caso de este chico Diego Medina, ¿vos recibiste algún llamado aparte de la gente de Cerro, algún reclamo, algo, o no llegó a vos ese tipo de cuestiones? Yo personalmente no. Pero ¿sabés que hubo algún llamado un poco más arriba, a lo mejor un directivo más? ¿Te mencionaron algo al respecto, que hubo algún tipo de enojo? No, Bruno contaba de buena fuente que hubo un llamado sí. de un alto directivo a otro alto directivo. Sí, entendí que como se comunicaron los presidentes, pero ellos tienen una comunicación fluida por varios temas y también tocaron ese tema. Pero hasta donde tengo entendido, ellos se manejan en buenos términos, hay una buena relación. Bueno, está Ezequiel, sí, Johnny. Sí, decía Manuel Ferreira el miércoles en realidad, que Olimpia tiene que apostar a inferiores, dar mayor oportunidad a los jóvenes. Ezequiel, ¿cómo toman ustedes allí en inferiores, ahora que está cerquita también del plantel principal? No, nosotros entiendo que es la opinión de Manuel, es muy válida, pero nosotros estamos tranquilos. Nosotros tenemos un plantel que estamos teniendo chicos cada vez más jóvenes, estamos realizando una renovación. Hoy está Isidro Pita, que es joven, está Ramón Sosa, está Brian Ojeda, está Hugo Quintana, estamos trabajando, está Fernando Cardoso jugando en Portugal, Parsajú que está en Italia, Galarza está en Brasil. También hay que tener un equilibrio. Uno cuando se plantea la realidad de un equipo de primera como Olimpia, que tiene que pelear todos los campeonatos, no puede meter 7 chicos a la cancha todos juntos. Necesitamos una base de experiencia, una base sólida, y el plantel que tenemos es un plantel que ahora está peleando el torneo arriba, que viene peleando los últimos 9 torneos y que ganó 5 de los últimos 9. Entonces seguimos peleando y seguimos desarrollando chicos. Está Diego Torres, está Paiva, o sea, creo que tenemos jugadores jóvenes de la casa como para poder pensar que en poco tiempo vamos a seguir transfiriendo, que es algo necesario para un fútbol como el nuestro. Ezequiel, gracias por el tiempo. Abrazo. Ezequiel Faneo, director de inferiores de Olimpia. Respecto a esto que se daba en plena Semana Santa, tipo como trofeo de guerra, se siguen, ¿verdad? Sí. Uno puso el otro puso después firmando a los chicos, asegurando, y ahora aparecieron unos 3 chicos, y uno veía la información y sí, era la foto y el paso de Olimpia Cerro, la vendetta, porque es así. Algo de muy mal gusto, Federico. Pero esto es tipo quién hizo a quién, ¿verdad? La canción Human Who de los ACDC. ¿Quién comenzó con el tema? Yo creo que Faneo fue bastante comedido en sus declaraciones. Hacía falta un poco que uno de los dirigentes de uno de los bandos salga a dar este tipo de declaraciones y a poner como que paño frío, ¿verdad? Sabemos que no es normal que se den este tipo de cosas, pero él dice, y solo pasar, no por eso cuando decía es normal, pero él es entrevistado. Claro. Pero no es normal porque le estamos llamando, si no. Por eso. Lo normal es cuando un jugador paga, no tiene futuro en un club, paga su 500.000 guaraníes de derecho de secretaría y dice a otro club, pero esto no es normal. No es normal, evidentemente, pese a que él lo dijo, pero es como que sale a poner también un poco, y sí, apunta más a prestar mayor atención a este tipo de cosas en la juvenil y también por parte de la APF. Me parece que eso es lo resaltante de esto, de las declaraciones de Faneo. Sí, porque, a ver, yo sé que aunque la vez pasada decía, hoy en día todo se lleva al plano del antagonismo, porque si antes era solamente el resultado deportivo de la primera división, hoy te cargan o te celebran deudas, ahora fichajes menores, o sea, es como que después van a hacer balances
Después van a ser quién tiene más seguidores en redes sociales. O sea, comprendiendo ese ecosistema, porque como ustedes estaban mencionando, esto es como, si hay algo a largo plazo, si realmente el interés es el fútbol de primera, esto sí queda a largo plazo. Entonces, particularmente, a mí lo que me interesaba, por eso la pregunta era, ¿qué porcentaje? Porque tampoco se hagan la ilusión de que todos los chicos de 16 van a tener contrato profesional, porque ahí ya entramos en una situación donde se nos pierde la pelota. Siguen siendo menores de edad. O sea, y si hay alguna familia que quiere ya lucrar con su chico de 16 años, yo creo que el enfoque tendría que ir hacia otro lado, no hacia el tema que no lo dudo. Claro, o sea, entonces, porque cualquiera hubiera dicho, no, pero de 16 para arriba, entonces todos los clubes tienen que tenerle a todo contrato. Y no es posible eso. No es posible. O sea, es una cuestión lógica. O sea, yo sé, en el mundo ideal, qué lindo sería que a todos y por eso le dice de 16 hasta 21, que es el rango que ellos entienden. Porque desde 18 ya son mayor de edad. Y Faneo nos dice un ratio de 70 en un universo de 200 jugadores. O sea, por eso le hacía rápidamente, o sea, de 3 jugadores de inferiores, uno tiene contrato. Entonces, y dice, nosotros somos de los que más tenemos. O sea, viste, porque todos se conocen entre ellos. Entonces, eso de, no, hay que hacerle contrato a todos los de 16, tampoco es la solución. Porque si anteayer estamos hablando de que los números no cuadran en los equipos, acá en primera tenemos equipos que, mira, si le voy a preguntarle al presidente de River de 12 si tienen 70 jugadores menores de edad. O sea, ojo, vamos a ir paso a paso. Pues a mí lo que me interesa es esa parte. Después, si ellos llegan a primera o no, para mí es una anécdota ahora. Ahora es una anécdota, pero esto de que al de 16 años, porque repito, la estructura es, si hay una legislación que te dice, antes de los 16 vos no podés firmar contrato, aprendizaje guión profesional con el club, pero todo tiene su representante, y el representante no te va a ir solamente con el romanticismo del fútbol. Esa es la parte donde se debe ir trabajando para entender que por un lado puede ser un trabajo, por otro lado siguen siendo menores, y el acompañamiento, porque si te llega uno, por descarte habrá 20, 30, 40 jugadores que no llegaron, y ellos van a quedar como un descarte. Pero es feo. Yo por eso le dije al señor Faneo, que para mi gusto era una opinión personal, es feo, de mal gusto, como dice Johnny, porque como esos aves rapaz le dicen, que está ahí revoloteando y a ver, ahí abajo, y de repente hay un descuido de la gallina y su pollito, y agarra su pollito y se la llevó, el más gordito. Entonces me parece que no está bien eso, pero dentro de todo, agarro también lo que dice Fanego, de que tomando el lado positivo, que genere una suerte de despertar en los clubes. Es lo que decíamos acá también, Federico, ¿te acuerdas? Cuando se produjo lo de la ida de Diego Medina a Olimpia, que Cerro tenía que comenzar a despertarse y cambiar su política de protección, porque si no se le iban a llevar todos los jugadores que estaba pintando. ¿Y cuántos jugadores firmaron contrato producto? Es decir, generó un golpe efectista, porque 9 jugadores de Cerro Porteño inferiores, que seguramente son los que mejor están pintando, ya firmaron contrato. Es cierto lo que decían, es difícil, pero por lo menos con esto también los clubes van a tomar muy en cuenta, y aquellos que ya están pintando para crack, que tienen futuro, que mañana puede ser capital deportivo y económico del club, vos ya tenés que ir asegurando. Pero ¿qué se propondría, verdad? Para tratar de asegurar, no es hacerle firmar nomás. Es un mundo que nosotros no conocemos y que donde pasa amplio, de todo, un mundo muy amplio, mercantil. Cuando hablo mercantil, o sea, hay gente ya está viendo como algo totalmente comercial eso, ¿verdad? Sí, está viendo, claro, por eso decía, como trofeo de guerra, como algo comercial, porque acá me cuentan un detalle que no sé si alguien va a confirmar, pero que lo creo, por la persona que me cuenta, cómo se maneja. Un solo hombre maneja a los chicos que pasaron a Osuna, dijeron, sí, Osuna. Amado Osuna. Y allí no hubo negación. ¿No hubo qué? No hubo negación de parte del enfeitado cuando Johnny le hace la consulta. Hay gente que siempre está alrededor, pues ese es un ecosistema. Sí, aquí, y en un momento dijo, creo que Faneo dijo, no recuerdo la parte, la tenía recién, pero me desconcentró un mensaje. Acá leo el mensaje, y yo creo, dice el mensaje, la verdad que los chicos se enojaron
porque Diago firmó y fue directo al selectivo y ellos que estaban y son muy buenos, no. ¿Se entiende? Sí, claro. Vos sabés que yo tengo la misma versión, Felipe. Bueno, y merecía porque son buenísimos. Esto ya es una opinión, yo no lo vi, pero es una opinión que respalda el enojo, ¿verdad? Como tiene la misma persona que le maneja, le llevó a los 3 a 0. Es totalmente, me parece, realizable esta teoría. Por eso digo, cómo se manejan todo con lucro ya, ¿verdad? Claro, ustedes no van al selectivo, ustedes están así, y viene otro. Una fuente me parece totalmente confiable. Más sabiendo que son de las mismas categorías, entiéndase. Entonces, como que, espera, a vos te lleva el otro y te pone en la primera cuando hace 2 años vos y yo estábamos compitiendo y yo estaba mejor considerado, y en ese sentido me parece que Fanego echa luz y uno coincide con el tema de la coyuntura de la pandemia. O sea, esto en un año normal no se puede dar porque estarían jugando semana tras semana. A esta altura íbamos a tener fácilmente la fecha 11, 12 claro, de inferiores compitiendo en su respectivo club. Ellos hace más de un año no están compitiendo, sí. y ahora hasta se da esta particularidad. Fíjate que hasta la coyuntura de toda una estructura colapsada que es fútbol de inferiores. Fíjate, el mejor ejemplo de Quique Landaya, que había pedido permiso para ir a ser ayudante de Tiburón en San Lorenzo, porque dijo, acá ya no hay actividad. Sí, imagínate al jugador que está en esa división. Entonces lo que decía, en estos momentos tenemos fútbol de primera y una especie híbrido bautizado como selectivo, donde entra el que tiene 21 años y hasta puede entrar el de 14 años. Y entonces puede generar ese tipo de resquemor. O sea, yo creo que cuando él contaba que esto también se potencia, porque en estos momentos no hay fútbol. Y bueno, estamos están en una edad donde todo es tan volátil, donde capaz un día te sentís el mejor del mundo y al día siguiente ves una información y decís, espera un poco, ¿qué pasó acá? Y esas cuestiones que fluctúan para entender un poco de este mundo de las inferiores, pero que volvemos otra vez a lo mismo. O sea, seguimos hablando de jugadores menores de edad y que ahí me parece que demasiadas cuestiones vulnerables. Yo lo que creo es que se está en esa transición y lo dio a entender también Ezequiel, porque si se viene de una época y casi todos los dirigentes formaban parte de esa época donde Ariel decía, ahora hay preocupación por el tema de los clubes, pero salvo así casos muy puntuales, tipo Iturbe, Jorge Salinas, o sea, Maurito, trato de recordar casos de que cuando el club que Maurito esperó 15 años para salir de Olimpia. Y después lo de Libertad. Y también, me consta porque son parientes míos, los de Luis Amarilla hizo lo mismo. Sí. Lo que pasa es que era una Olimpia que te mandaba a practicar la caballería. O sea, no era Olimpia de hoy, era una Olimpia totalmente desfavorable para los chicos inferiores, ¿verdad? Claro, a lo que voy es, cada vez que salta un caso súper mediático, se da la sensación de que el club es el súper perjudicado, que en esos casos sí es el perjudicado. Pero si vos vas a la mayoría de los casos, históricamente los clubes, lo que dijo Fanego, hasta los 18 años vos sos mío. Y además yo tengo el corporativismo a mi favor. Vos querés hacerte el rebelde, te tachamos a vos. O sea, yo creo que de estar en un polo, ahora se fueron hacia el otro polo. Entonces ya no, vos tenés 15, 14, 16. El tema es buscar ahí ese punto intermedio. Porque, o sea, había una época donde el club decía, yo soy dueño tuyo hasta los 18 años. Imagínate, Daniel, firma contrato profesional 18 años, 4 años más. O sea que un jugador fácilmente puede estar 8 años en una institución. Sí, a los 18 firma y le agregan 4 años más, cosa que actualmente ya no, con este reglamento del leído campo, como decía Paneo, el jugador saca mucha ventaja. Y el tema de Diago, hay que decir, si él se fue al selectivo es porque no hay competencia. Yo creo que sí, había competencia, Diago iba directamente a su categoría. La única categoría que trabaja aparte de la primera es el selectivo, ¿verdad? Claro, porque la otra vez vi en la foto que me enviaba de la Villa, sí, estaba practicando en la primera y en la otra cancha el que yo dije este va a ser el selectivo. Entonces, claro, bueno, y ahí más celo todavía, la pucha.
mis 3 jugadores están esperando y están practicando tipo virtual, como la práctica. Pero sí. Y este viene que va al selectivo cerca del ojo de la primera, más cero todavía, Johnny. Pero es complicado, si igual, vas a tener que enviar al ¿Cómo? si fichas un jugador tan mediático, vas a tener que enviarlo al Porque, selectivo. ¿por qué no asegurar? Tan mediático fue porque se le llamó, él habló bien el chico, creo que tiene un perfil alto, él es de Haaland, ¿verdad? Sí. Sí, fue premiado aquí en ABC, salió la foto de archivo, pero si los otros 3, no estoy entrando, me estoy poniendo en la piel de Osuna y de los padres de los chicos. ¿Vos sabés cómo son las inferiores? Pero si es así, Fede. La inferior son, están los padres de los chicos, son, en la mayoría, hay muchos padres contenidos, pero hay muchos padres nocivos también, que ven a su hijo como la salvación, que ven a su hijo como el mejor jugador del mundo. Todos dicen, no, mi hijo es buenísimo, el profe no lo entiende, no le quiere. Es una cuestión muy de choque, muy difícil el mundo de los inferiores. Pero por eso te digo, el tema de Haaland, ¿cómo es el apellido? Diego Medina, que fue directamente al selectivo y habrá provocado eso, porque ¿cuántos días pasaron? Una semana y media. Hubo alguien pescando así, ¿verdad? Como habla Ariel, Ave Rapaz. Porque todos se conocen en las inferiores. Y en la primera fase, imagínate no va a pasar en la inferior. Hay gente en la inferior que nosotros no sabemos con nombre y apellido, ¿verdad? Ni los paneos, ni el de Cerro. Es gente que maneja, pero la inferior a la perfección. Si habrá sabido, y mira, estos 3 no entraron, está enojado, si están enojados ya no limpia. Con tal y se arma así el tema. Sí. Es así de simple. No, y después, es un mundo aparte y estando los representantes desde por medio que entre sí todos hacen el soplo de jugadores de primera. Por supuesto. Claro, pero si en primera ocurre, entiéndase, fichaje clase A del equipo B al equipo C, y uno dice, ¿cómo va a caer ese jugador o el que venía siendo titular de tal equipo? Imagínate si nos va a pasar en una edad donde además tenés todos esos elementos que decíamos, donde yo soy el único que no soy culpable. Yo no juego porque el técnico es malo, porque mis compañeros no me pasaron la pelota. Se genera un caldo de cultivo complicado y estamos hablando de gente que todavía está en una proyección, o sea, donde le falta un montón para llegar a consolidarse como jugador de primera. Acá, o sea, ¿por qué se estableció hace unos años el tema del sub-20, sub-19? Entonces, si ahora que cuando estaba o cuando se sacó, ¿cuánto hemos consolidado? Muy poco. El mejor ejemplo, nuestras selecciones menores, que caían en la fantasía, en la ficción. Mira qué cantidad de jugadores de primera tenemos en nuestra sub-20, y sí jugaban por obligación. ¿Y cómo le iba cuando salíamos de frontera? Entonces, si ya a esos jugadores 3-4 años antes le estás con esto, no, vos sos el mejor, mirá esto, por eso digo que algo especial que está ocurriendo ahora es el tema del selectivo, porque el selectivo, reitero, es una especie de monstruo de 20 cabezas donde juega, donde practica uno de 20 años y uno de 14 años, y que en estos últimos casos hasta se ha utilizado como, bien para el nuevo, pero puede generar cierto resquemor para el que siempre estaba. Claro, el nombre lo dice todo, ¿no? Selectivo. Es la selección de las inferiores. Alguien me escribe también que Matías Almeida le suena, ¿no? El técnico. Acá estoy llevando el tema. Me dice que está en una situación también complicada con Olimpia. Que es un zurdo. El hijo de Iván. El hijo de Iván. Que estaría molesto también porque. Claro, que escuchamos hablar mucho de él, ¿verdad? Como cuando Ayabot te dice, ¿sabes qué? El hijo de Galarza lo dijimos hace un par de años, que tiene un hijo que jugaba muy bien, y ahora están en bajo de gama préstamo. No puede ser esto una bola de nieve, Federico, porque también así como en Olimpia estos 3 chicos se enojaron porque Diego firmó en el selectivo, y en Cerro a lo mejor también puede haber chicos que se pichan y es una cosa que nunca va a terminar si sigue así esto. Por eso me parece que... Pero así el tema, es así, el padre piensa que el hijo es el mejor jugador del mundo, el técnico le da bola solamente al 10, al que le dice que va a ser caro. Hace diferencia con los chicos el técnico también. Habrá otro técnico preparado, ¿verdad? Pero el técnico, una vez estuvimos hablando de eso, el técnico, ¿cómo se dice? Estándar, el técnico normal de una inferior es siempre a 2 o 3 nomás del equipo, y el resto ¿sabés de quién me hablaron? Una cosa de loco, terrible. De quién me hablaron muy bien en su breve pasantía aquí por Cerro Porteño, que intentaba un poco romper con eso que vos estás diciendo, Fede, Bernay. Pero Bernay trataba un poco, ¿verdad? Él te puede gustar o no, pero él es docente. Sí.
El tipo de docente... Dice que trabajaba muy bien en ese sentido. Trabajó en un ministerio con 2.000 chicos en la provincia de Entre Ríos. Sí. Llegó a la primera, con Troglio estuvo cerca. Pero yo hablo del famoso que cobra poco, hermano, porque era jugador, nomás ya le dan a ir a manejar inferiores. Así, lamentablemente. Una vez estuvimos hablando acabadamente del tema, incluso de la formación, ¿verdad? Le van a llevar al selectivo de Cerro, como no tienen, son estrategias. No, pero no usen pues como estrategia, no son pues lata de sardina. son chicos que después terminan muy frustrados porque no llegaron a los padres. Yo voy a contar una anécdota rápida y por favor, si nos están viendo, no se enojen, pero fue así, la sentimos así siempre. Cuando íbamos a Ciudad del Este había un papá de un chico que hizo toda la sub-20 en la selección, pero no lo llevó Maldonado, y quedó como una marca, y nos invitaban siempre después de los partidos, íbamos, y el tema como la cena del chico, y justamente... Es que para el papá Federico... Y justamente excluyó por Maldonado, y como nosotros no, y nos contaba, y era así, juro que era un año seguido, siempre el mismo tema de conversación con el chico, y el chico era una posición económica buena. Jugaba en un club acá y se cansó y fue dejando el fútbol. Y después de 3 años nos fuimos y el papá nos dijo, él ya no espera más nada. Adelante el chico. Ahora el chico de 15 años. Y te digo, gente de formación y gente de un nivel económico bueno y formación también, porque es una familia maravillosa. Pero que tenía ese tema de cómo te das cuenta, hasta el propio padre después dice, no, bueno, ¿sabes qué? Ni te senté en la mesa, vení vos se va a hablar. Y es jodido, y así pasa con los clubes, imagínate. Es que hay una situación, Federico, que tienen que tener cuidado los clubes. Cuando cumplís 19, 20 años, ya sos viejo. Sí. No, ¿cuántos jugadores buenos? Ahora, por ejemplo, Luis Cáceres está jugando en primera. Él desechado de Libertad. Morales. Villasanti, hoy día capitán del Cerro, tuvo su paso por Temperley, por Luqueño. Villasanti, a los 23, lo rescata Gustavo Florentín en Luqueño. Sí, hizo una lo pone como volante por adentro y hizo una muy buena campaña. Pero lo que apunta Johnny, y vos sabés que para mí, la gente sabe que yo era detractor del reglamento juvenil. Para mí uno de los puntos más nocivos de ese reglamento era que generaba una falta sensación de quién era joven y quién era viejo. Porque ponerle que era sub-20, eso se puso en el 2014. Reglamento sub-20, entonces todo era categoría 94. Me acuerdo porque en esa época Chiqui estaba encerrado, el mejor categoría 94 de Derly González, que estaba en Olimpia. Y de hecho, él hace 2 goles en el primer partido. Derly juega como sub-20 del Olimpia. Sí. ¿Y qué generaba eso? Que el que era categoría 94 era la figurita de todo el mundo. ¿Vos qué categoría? 94, perfecto, vení, ahí, vamos a ver, vamos a practicar y capaz el profe te va a poner en el siguiente partido. Pasó un año. ¿Qué pasaba con ese categoría 94? Ya era un viejo. ¿Por qué? Porque al año siguiente era categoría 95, ¿se entiende? O sea, y el 94 seguía teniendo 20, 21 años. O sea, pero esa, por ejemplo, era una parte muy nociva. Que hasta el 31 de diciembre, Juanma, vení, vos sos categoría, perfecto. Y el 1 de enero, muchas gracias. Pero, profe, sí, pero ahora ya tengo que irme a la otra categoría. ¿Se entiende? Sí. Por eso siempre cuento que durante el invento de la categoría, reitero, para los todo bien, porque vos llenabas tu DVD, llenabas tu aplicación, Johnny González, 5.000 minutos en primera tuvo. Porque eso es lo importante. Y vos haces clic y está jugando el tipo ahí contra los Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso, todo bien. ¿Quiénes fueron los de mejor proyección, destape y vendidos durante esta ley del reglamento juvenil? 2 jugadores que estaban tapados por esta regla y no jugaron por la regla y eran jóvenes: Robert Rojo de Guaraní y Richard Sánchez de Olimpia. O sea, entonces hay varias cosas. Y esos jugadores debutaron entre comillas viejos. Sí. No eran a los 16, 17 años chicos prodigios, todito 21, 22 años, y ninguno jugó por la regla que en esa época estaba vigente en el fútbol paraguayo. Por eso mucho ojo con esto. Por eso, para mí el enfoque es el trato que le están dando y el ecosistema. Porque eso de que fulano de tal no, para mí, o sea, no ese es el enfoque. No debe ser ese el enfoque, porque si ese es,
por descarte vamos a tener 1 de 1000, ni siquiera 10 ni 100. Y ahí entonces se va a entrar en un círculo muy vicioso con chicos que mentalmente no van a estar preparados para este tipo de enfoque. Bueno, nos escribe un colega, saludos para el colega. Por muchos años me tocó hacer cobertura de Olimpia justamente y vi muchas veces jóvenes que salieron, fueron dejados de lado y terminaron saliendo del club sin nada. Quizá no tenga nada que ver, pero es así. No, y así es. La molestia de varios chicos es la siguiente: Olimpia tiene todos los goleadores en todas las categorías y no son tenidos en cuenta. Y tiene mejor número que este chico que traen de Cerro. El tema es el poder que tiene el representante de poder meter a ese chico en Olimpia. Este gráfico, cómo quedó la tabla de goleadores en la última competencia, me va a enviar ahora, porque hay chicos que hicieron muchos goles, goleadores. Enviaron el gráfico o la gráfica, y lo de Almeida estamos viendo lo que hicieron llevar dos equipos de primera. Y no le ponen opción de compra. El que quiere, ¿se entiende? Están interesados equipos de primera y el club que los quiere llevar quiere una opción de compra y Olimpia no quiere poner la opción de compra. O sea que no te doy esa opción para futuro préstamo y vuelve rápido, así, ¿no? Por temor a así por ahí llega a funcionar y que bueno, la venta sea... Sí, esa es no es un problema, pero es lo que está pasando en este momento. Con Matías, ¿Matías se llama? Sí. Matías Almeida, mira vos. Ya Gerardo mostraba la lista de convocados. Vamos a estar después con Olimpia Libertad. Gran partido esta noche, gran partido. Hay que hablar de Nacional Guaraní, Sí. La jugada más increíble de mi vida. Vi las dos jugadas más increíbles de los últimos tiempos. Lo del arquero y Garay, ¿verdad? Claro, ¿no? ¿Y cómo comienza? No, la de Maná. El jugador. Pensemos con la de Maná. Sí, en el mismo arco las dos. Pero como que la de Maná dentro de todo es bolera. Pero Maná le hizo un gol a quién, que le hizo a Olimpia, que le hizo gambeteando todo y al primer palo de el primer gol de la finalísima. En la final, la primera. Le gambeteó a todo, pum, le puso y después la otra, ver lo de Orsusa, el VAR fue... Qué jugada difícil, pobre el árbitro, ¿no? Mira que te tiene que tocar una jugada tan difícil, así la tocó. O no, Orsusa, ¿qué dijiste Johnny en el relato? Sacó muy bien Ever Aquino. En el VAR. El VAR. Si bien perdió mucho tiempo, Ever Aquino fue... Pero era una jugada, mira que esta era para perder tiempo. Sí. Porque era ver así con una visión pero periférica. Yo te cuento que el tema de Orsusa. Lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Contá después. Vamos a la pausa. Por supuesto. Volvemos al Jueves Santo por un momento después. Tenemos gran partido hoy. 12 de octubre, un día más arriba. Yo dije, ¿cómo va a estar Ortega? Estaba diciendo este partido para despegar. Todo el relato ahí, el debut. También el debut, el relator en el partido. Hay que hablar, no hay mucho que hablar. Me permite enviar un saludo para Luis Cáceres, presidente de Guaireña. Acaba de ser papá. La niña se llama Lara Maite. Y Marcia la señora. Fuerza Luis, está todo bien, imagino. Así que un saludo para Luis Cáceres, presidente de Guaireña, que tiene grandes desafíos. Saludo para el candidato a concejal Gabor. FZ. No, tenemos en Capital tenemos a Gabor y en el Lambaré tenemos a Freddy Ceballos. Un saludo para FZ. No, este me contaron varias veces, sí. Esta es una leyenda urbana que se conoce en Villa Lisa. Después voy a contar, para no quedar pegado el nombre. Está bien. Vamos a la pausa, Maluje. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. En mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado y con las tarjetas de crédito de Visión Banco tenés hasta 12 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte a www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? En Visión Banco vos estás primero.
UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT, jugar legal, jare cobrata catuete. Tres Leones te invita a que con este calor te prepares unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burcuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tigo sabe lo que sentimos por el fútbol, solo se cura con más fútbol. Por eso, conéctate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores, termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Resicolor, 30 años de historia, trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más de 30.000 colores. Y ahora con un sorteo especial de remeras de la selección nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 con 25 minutos. Y sí, está complicado el tema. Estamos recibiendo varios datos. Acá me está hablando de un crack que nos llevó a Sudamérica, Rodrigo Vila. Y me alegro la noticia de Luis Cáceres también, el presidente de Guaireña, y Lara la chiquita. Evolucionando muy bien. Muy bien. Aquí nos envían las fotos. Los premios de Joven de Valleseche, vamos a ver después, más tarde. Vos sabés que hasta eso, pero creo que uno de los 3 chicos en cuestión también fue premiado acá por el día. Sí, el Colorado. Claro, porque se habló mucho del tema de Viao, o sea, fíjense a qué niveles ya se llega. Aquí me envían, por ejemplo, premios ABC Joven, edición número 13. Alan Walsh, yo escuché hablar de este chico. Yo me acuerdo bien el apellido, me saludó su papá. ¿En serio? Y acá en la escalera, pues. 55 goles. 2 años atrás por ahí. 55 goles. Y justamente me suena porque el apellido era difícil, le dije al papá, sí. Yo me voy a acordar siempre de este apellido. Elvio Vera Libertad. Ella está Diago Medina, 36 goles en 0, O sea, el mismo año que
Alan Wall tuvo en la sub-16 55 goles. Diego Mina tuvo 36 en la sub-14. Kevin Fernández Olimpia, sub-17, 47 goles. Héctor Bobadilla, sub-18 de Cerro Porteño, 36 goles. No llegó a primera este chico. Ese se fue ahora a Mallorquín, he visto, Federico. Sub-18 ya era. Mallorquín le dio la bienvenida hace poco. Sí, fue a préstamo. Qué bravo el fútbol, ¿no? ¿Viste? Por eso. Sub-18. Ahora se está hablando de lo que son. 36 goles, él habrá pensado, acá estamos. Por eso Y es. está, no, bravísimo el fútbol es muy. No, por eso ese tema en primera. No, es demasiado largo el camino. La primera es muy difícil, totalmente. Vamos con Gerardo, ya Johnny nos cuenta lo de Olimpia. Gerardo Libertad, que hay lista de convocados. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a todos los compañeros y por supuesto a la gran audiencia de ABC Cardinal. Bueno, ¿se mantiene lo que dabas el jueves en cuanto a información de Libertad? No. Se creía por lo que venía trabajando, por lo que venía ordenando en el día a día por parte de Garnero, que iba a mechar aquellos jugadores que no vienen jugando regularmente y aquellos que vienen haciéndolo, pero no, tal cosa no va a ocurrir. Convocó para el blanco y negro de esta noche, 20 y 30 en Tuyucuá, a 18 valores. Desde ayer están concentrados en la sede de Tuyucuá y los cambios que se anuncian son por los laterales de la defensa liberteña. Vuelve Iván Ramírez por Iván Piris, que no fue citado para este compromiso, y Ayrton Cobo por Banjoni. Uruguayo por argentino. Banjoni no llegó definitivamente porque no practicó con normalidad en la semana por aquella sobrecarga. El de la periodista del canal ruso, ¿verdad? Con las disculpas del caso. No, tranqui, Gerardo. No, es un barcino finísimo el perro. ¿Cómo? Iba ahí, un barcino. ¿Y ese dónde está ahora, Gerardo? Barcino Colí. No estoy en mi casa, porque yo no tengo perro ni gato. No estoy en mi casa, pero no me conoce este barcino y por eso me ladró y pues... Vos sabés que el caso del perro ruso también ocurrió acá con un compañero nuestro. ¿A quién le pasó? A Sergio Valdés. A ver. Estaba haciendo una entrevista y una señora con el perro y le agarra el micrófono. Qué increíble. Bueno. Pasanos vos tirar al aire. Gerardo cortó justo cuando estábamos hablando de Banjoni y Cobo. Sí, y lo de Banjoni definitivamente no llegó porque no trabajó con normalidad en la semana. Aquella sobrecarga muscular que tuvo en el primer tiempo, el domingo pasado ante Guaraní en Tuyucuá, lo alejó definitivamente de este partido. Y se tiene la esperanza que pueda llegar para el partido de Copa, por sobre todo que se va a cumplir el día 7 de este mes en el Defensores del Chaco, 20-30 horas por ante Nacional de Medellín, repito, en el Defensores del Chaco. La formación que anuncia Garnero para el blanco y negro de la noche de Tuyucuá es con Martín Silva, Iván Ramírez, Javier Báez, Alexander Barbosa y Ayrton Cobo. Iván Franco, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez y Rodrigo Bogarín, Bautista Merlini y Oscar Tacuara Cardoso. Además están en la concentración Carlos Servín, Diego Viera, Matías Espinosa, que fue citado después de algún tiempo, Blas Cáceres, que hasta aquí no tuvo minutos con Garnero desde que tomó el timón liberteño en el campeonato local y por partido de Copa. Pero sí fue 2 veces a la banca y las 2 veces fue amonestado con tarjeta amarilla Blas Cáceres, la particularidad que tiene este atleta. Héctor Tito Villalba, Julio César Enciso y Sebastián Ferreira. Antonio Vareiro, Alexander Mejía, Iván Piris, por decisión técnica no fueron citados, y lo de Banjoni, que ya ahondé en detalles, que por la sobrecarga muscular no es citado, no es tenido en cuenta para este partido, Federico, compañeros. Bueno, ¿por qué Gerardo lo dice más Laderos? Dice, Ladero le había gustado a la gente, ¿eh? No, pero pasa que en algunos momentos más uno se vale de las herramientas y le mete. Ladero se utiliza más en el básquetbol, sobre todo, y ahí Daniel seguro que me va a dar una mano. Los laderos. En el básquetbol. Daniel también olvidó el perro. ¿Qué pasa? No,
El tema de los perros. Che, hay gol de Tony Sanabria. Ganaba Juve 1-0, clásico. Empata Tony Sanabria para Juventus. ¿Qué pasa, Johnny? Bueno, Gerardo, ¿algo más por parte de Libertad en este momento? Y nada más, el Enciso, por ejemplo, es citado de vuelta Campuzano, porque muchos preguntan, por sobre todo en las redes sociales, ¿qué se hizo de Campuzano? ¿Qué se hizo de Blas Cáceres? ¿Qué se hizo de Alexandre Mesías? ¿Qué se hizo de Canales? Todos estos no tienen ningún inconveniente físico. El único tocado es Esteban Johnny. E incluso Vareiro, que practicó con absoluta normalidad en la semana, pero no fue citado para este compromiso ante Olimpia. Bueno, Gerardo, volvemos. No, Guaraní ya no tiene competencia, que adelantó justamente todo. Cualquier novedad, estamos nuevamente, ¿sí? Perfecto, señora, a las órdenes. Gerardo Figueiredo con la info de Libertad, 12:32, vamos a estar con Olimpia. ¿Qué pasa, Juanma? No, que cuando quiera está disponible lo de Rusia y del compañero Sergio. Tenemos los dos videos, vamos a estar. Amagui González es el máximo goleador de Olimpia y cuando tuvo su oportunidad no la tocó, dice. Ahora está en General Caballero. Creo que hay que pelearse por jugadores consagrados, no por niños, nos dice aquí un oyente. Y sí, y bueno, el tema que estábamos hablando también es la contra, por eso nosotros leemos todo, ¿verdad? Yo leía la tabla de goleadores en la inferior que nos enviaban. También hay un caso que un chico que no llegó a primera y que era récord en inferiores. Están los videos de Rusia y el otro no fue en Asunción. Esto fue acá en el compañero Sergio Valdés haciendo una entrevista y la gente que nos dio bravo. Tenemos la chance de revisar un poquito. En el Super Sábado, un plus, ahí está. Esto fue el compañero, ¿eh? Sergio Valdés. No, muy ofensiva, ¿eh? A ver. Mira, se sacó la capucha. La ventaja es que... No era época de pandemia ya, ¿eh? La ventaja es que... Este no salió corriendo. Claro, que estaba... Pero le sacó la capucha de nada, sí. Es iba lo más pesado, ¿sabes? Esto que te quieren comer el tobillo, ¿eh? Es enojado, ¿verdad? Y la de Rusia es espectacular. ¿Y la de Rusia está también o no? La de Rusia está también. Para saber cuál fue el origen de este recuerdo. ¿Te dijeron que sí, Ariel? Sí, está el video de Rusia. El otro material. Pues demasiado simpático. ¿No querés estar así, médico, haciendo noticiero y que... No, ¿Cómo reaccionás? Está dando sin por... Este le saltó, no te grande. Y después se va y le persigue. No. Le presenta ahora seria, ¿eh? Es espectacular la cara de la presentadora. Tú le saltó, ¿eh? Sensacional. Que ella corre y nos cortan sobre la marcha el contacto. Es que por eso se hizo mundial también, porque si cortaron sobre la marcha. ¿Y a qué se debe que el perro le gustó tanto el micrófono? Pero a este le gustó mucho porque saltó, ¿no? Te van a tirar el palito que viene a buscar. Bueno, esto pasa también en el... Federico González. Federico. Sí. Información de último momento, Roque descartado para hoy. Roque descartado. Bueno. ¿Y cómo es eso? Y no se recuperó del todo, está descartado. No está Walter González. Oportunidad para Pita. ¿Arranca Pita? Arranca Pita. Sí, hablando del tema de la inferior, eso, Pita también es un producto ahí que... ¿Y por qué Walter no está, Johnny? Y Walter no se recuperó. Está con molestia. Hoy hubo un informe de un caso de COVID esta mañana de Sí, del staff. También del staff, porque ayer hubo uno y hoy otro, si no me equivoco. Lo de ayer fue un juvenil que venía trabajando con el grupo, pero esta vez... O sea, para que no se especule, no es Roque. No es Roque. Porque si se informó hoy y vos estás diciendo ahora que Roque está descartado, claro. no tiene relación. No es Roque, no es Rolón, no es Cáceres, que aquí había comentado su caso ya, que tuvo en San Lorenzo. Él está con molestia muscular. Bueno, qué drama Olimpia con la delantera para Libertad, ¿verdad? Sí. Recordando aquella primera fecha. Tú sabes que... y me acuerdo que habíamos compartido durante la semana, antes que Orteman nos diga que Sosa no estaba al 100%, porque viste que era Sosa o Camacho, yo hasta pensaba que si no era Roque con Pollo, porque hoy en día, o sea, Pollo es el más importante del Olimpia,
Yo me imaginaba a Sosa y Camacho y sacaba a Roque, siendo Camacho más segunda punta, porque Libertad un equipo, bueno, Olimpia sabrá mejor que nadie. Pensé que allí radicaba la sorpresita. No, para mí, pero Ajá. cuando Orteman dice, no, pero Sosa no está al 100%. O sea, viste que una de las primeras cosas era, yo me voy a adecuar a lo que haga el rival, capaz haya alguna sorpresita por ese lado. Porque vos sabés que la dupla Roque-Recalde no es para presionar alto constantemente, y Libertad un equipo que sale constantemente con el toque. Ese partido de Libertad Guaraní en algún momento era una invitación para que Guaraní le salga en el segundo tiempo, pero y yo me imaginaba a un segundo delantero más veloz, pero después dijo que lo de Sosa no estaba al 100%, pero ahora que vos decís que está descartado, pero que ya el elegido es Pita, entonces es un hombre por hombre lo de Olimpia ante la baja de Roque Santa Cruz. Sí, bueno, y así va a ser. Entonces, el equipo será con Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Alcaraz. En principio la idea era tenerlo ya Polenta, por lo menos en la banca de expectativa, más aún cuando Luis Cáceres no se recuperó de la molestia física, pero Polenta definitivamente no está ni física ni futbolísticamente para ir ya a la banca de expectativa. Lateral izquierdo, Iván Torres, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Jordan Santa Cruz, Richard Ortiz no se recuperó. Cuando fuimos a ver la práctica la otra semana, lo vimos trabajando en forma diferenciada, no se recuperó, intentó, pero no llega. Entonces, Jordan Rojas, el medio campo, Néstor Camacho, Jorge el Pollo Recalde y la presencia de Isidro Pita como centro delantero. Bueno, Recalde Pita, si era golosito buscaba otro, ¿no? Y yo creo que iba a hacer lo que hablaba Dani. Sosa, Camacho, Pollo. O poner a Edward, No, Edward no. que fue convocado para este partido ante la lesión de Roque, ante la ausencia de... Pero ahí caemos, Johnny, en lo de Sosita al 50%. Al 50 hay que ponerlo, ¿no? No. Pensar que la charla que tuvimos con Orteman era Sosa la única baja, ¿no? Y que iba a esperar para tenerlo bien. Y ahora con lo de Roque y la buena imagen que dejó Walter González. ¿Y Johnny y Richard cuándo fue en el partido o fue en...? Yo no sabía eso de Richard Ortiz. Sí, él terminó con esa molestia. Porque ni en la charla con Orteman, yo ya no sé, lo con en la pausa que tuvimos el Viernes Santo y la dinámica de esta semana que está terminando ahora, ¿cuándo fue, verdad? A ver, nosotros ingresamos a la práctica del Olimpia fue un jueves de la otra semana. Claro, por eso. No esta que está culminando. Fue en la previa del partido contra River. La previa, exacto. Sí. No, después del partido contra River. ¿Después? Sí, después. Porque hubo una donde mostraron también, abrieron las puertas, ¿verdad? Entonces esta es la segunda sesión. A ver. Bueno. ¿Y de Saúl Salcedo sabe algo? ¿Perdón? ¿De Saúl Salcedo? Saúl está bien. ¿Está bien? Él está para arrancar. El que no está en condiciones es Luis Cáceres. No fue convocado. Y por ende también Diego Polenta sigue al margen. Bueno, está bien, che, noticia importante. En el día del partido que se descarte a Roque y que Walter González no esté como una especie de recambio es importante. Altera lo de Olimpia, el potencial más allá que hoy, porque así el fútbol, el delantero, la principal carta sea Recalde. Lo de Roque siempre es importante para bajar pelotas, para el toque de primera, allí dentro del área, para retrasarse y tener contacto con el balón. Y lo de Walter González importante por la pieza de cambio que significó para entrar con todo, para mostrar que mantiene al menos desde el segundo tiempo el ritmo que le conocimos, esa zancada importante, y fue desequilibrante para que un partido que estaba cerrado en el 3-1 termine 5-1. Claro. Hizo mucho ahí Walter González para eso. Te da la posibilidad, Federico, de mantener el sistema, de no cambiar mucho, en caso que Roque, por ejemplo, en pleno partido, el técnico decide sacarlo, ponerlo a Walter, pero con esta situación de Roque, la lesión de Walter, recurre a Pita, que hace bastante tiempo no tiene minuto en el campeonato. Sí, siempre va a la banca, hay un partido con pero no Rosito ingresa. en el que había entrado mal, creo que fue contra Guaireña, contra Guaireña. 0-0. Sí, ese fue. Entró, le rebotaban las pelotas, estuvo hasta perdido dentro de la cancha, pero
ahora con más confianza el técnico que creo la debe tener, entrará mejor. Y lo de Roque no solamente es importante desde lo futbolístico, sino que él es muy influyente en el equipo en todos los aspectos. Totalmente. Desde liderazgo, desde lo que tiene que ver con el tema arbitral, manejo arbitral. Sumale Richard también. No, o sea, que los dos no están. Que los dos no están. Que no está Roque, no está Richard. A lo que vos estás diciendo. No, claro. Son jugadores muy influyentes. Son la famosa frase cuando terminó un primer tiempo. Contra Sol, las semifinales. Contra Sol, las semifinales, sí. Quédate ahí, bueno, quédate entonces, bueno. O sea, son los dos líderes. Sí. O sea, más allá que la gente diga, no, pero porque. Pero son los dos líderes. Sí. Claro. Yo no recuerdo la última vez que hayan estado ausentes los dos. ¿El doble 6 entonces? Jordan Rodrigo Rojas. Rodrigo fue una semana complicada que le va a servir seguramente para verdad sacarlo lo mejor de sí. Lo convoca también Federico a Nicolás Domingo, su primera convocatoria en el campeonato, porque no está Cáceres, no está Polenta, no está Rolón, los tres con molestia física. Entonces, si por allí necesita sacarlo a Saúl o sacarlo a Alcaraz, Jordan va a la banca e ingresa Nicolás Domingo. Aquí justamente preguntaba alguien quién es el preparador físico, pero no se puede decir de ahora porque el de Orteman entró hace poco. No, hace 15 días. Pero está haciendo más una enumeración de las lesiones musculares que hay en Olimpia. No hay tanta ausencia como en el primer partido de la primera rueda, pero también, ¿te acuerdas que le había tocado el contagio masivo para la primera fecha Olimpia Libertad? Claro, mucho ausente aquel partido y ahora también. La dupla, y eso que aquella vez también Roque fue baja, pero no por el COVID como le pasó al Pollo. Fue Paiva Colmán. Imagínate, o sea, no estaba nadie en los nombres que ustedes están ahora citando como baja. Sumarle que de atrás estaba el colombiano. Como respaldo futbolístico, ¿verdad? Era muy pobre. Y por eso, a mí, porque cuando charlamos con Orteman era capaz Sosa, pero ahora vos estás citando que no llega Richard Ortiz, no llega Roque Santa Cruz, que Cáceres, porque lo de Domingo yo entiendo más también porque después de mucho tiempo Ojeda y Richard no están disponibles, o sea, porque Domingo pasó a ser el cuarto y ahora con la llegada de Orteman llegó a ser, es el quinto, porque Orteman lo tiene con mejor consideración a Jordan Santa Cruz. Domingo, que había jugado la final, de hecho él patea mal su penal en la finalísima contra Guaraní. Y ahora es novedad porque, bueno, se bajaron Ojeda y ahora Richard Ortiz, que yo me entero por lo que ahora estaba comentando. Sí, yo también. Domingo tuvo un problema. La dirigencia le quiso bajar el salario, lo quiso negociar. Domingo se aferró al contrato, dijo ni un paso atrás y quedó hasta fuera del banco. Sí, no fue una cuestión futbolística, no. Fue su primera convocatoria. Claro, no jugaba tan bien como lo hizo cuando recién apareció, pero tampoco era peor que otro, ¿verdad? Claro. Se puede decir como para que ni siquiera esté en el banco. Entonces fue una razón más que nada de vino de esa situación. Claro, ahí tenés, Federico, un caso de lo que hace rato hablábamos la semana cuando mencionó lo de Cardona, cuando ustedes hablaron con Ferreira, el tema del costo, ¿verdad? O sea, y hoy por hoy, más allá de lo futbolístico, de la visión es, espera, él viene de otra administración, de otros números, de otra realidad, y ahora es esta, pues seguramente hubo ese intento. Claro, no olvidamos del nombre de Domingo, que habrá hecho alusión también Manuel Ferreira, el economista. Carlos de Bagre en proceso, prendido el Super Sábado desde el este del país, qué rico. Novene de Villa Ayes, Manuel Sosa también saludo. Quiero enviar un saludo al colega Gustavito Gavilán también. Sí, mucha fuerza para la familia, falleció el padre, así que mucha fuerza, Gustavito, para hoy, para toda la familia. Vamos a la pausa cuando son las 12:45 en todo el país. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py.
¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial y para eso lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing, o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 horas con 50 minutos, va pasando el Super Sábado. Lo de Olimpia, repito, es noticia, es título. ¿Puede repetir por qué no juega Walter González? Dice aquí el oyente Johnny. Problema muscular, al igual que Roque, al igual que Luis Cáceres, al igual que Rolón. Luis Cáceres, una imagen de Juan Cáceres. Rolón, estamos hablando. ¿Y quién es el central suplente entonces? Jordan Santa Cruz, que estará en la banca de expectativa. Richard Ordino no está tampoco. No, sí. pero espera. Jordan no es suplente. Jordan es titular en el mediocampo. En el mediocampo, pero en caso que se necesite sacar a un central, va a entrar Domingo. Va a entrar Domingo y Jordan va a la cueva.
¿Y qué pasó con algún volante? Bueno, alguna vez debutó un volante de marca en Olimpia, antes de Brian Ojeda, me acuerdo. Volante central, sí. Después no sé qué pasó con él. Hugo Quintana. No. Un chico que hizo un partido aceptable. Y bueno, había público todavía, ¿verdad? Y se habló, mira, anduvo bien, no le pesó el debut. Libertad, repetimos, vuelve Ramírez, del equipo que daba Gerardo Figueredo. Libertad tiene el miércoles a las 20:30, Nacional de Medellín. Yo creo que lo de muy importante. Lo de Piris también es mirando ese partido entre Nacional de Medellín, del tema marcador, porque viste que Iván Ramírez había sido excluido en los últimos 2 partidos de Libertad. Y después cuando veía la lista de concentrados que daba Gerardo, cuando Ariel y Fabio hablaban de cómo cambiar esa defensa con lo de Bangioni, si era Bocanegra o si era lo de Barbosa, ahora veo que está Cobo y está Matías Espinosa también. O sea, un poco lo que se le reclama, entre comillas, a un plantel que es demasiado rico. Cuando decía qué pasa de fulano, mengano, no todos están bien, pero van 18. Y la vez pasada se había generado esa duda con la lesión del lateral izquierdo que no se recuperó para este partido, y la elección había sido Barbosa, que el propio presidente de Libertad el día siguiente que había dicho, y capaz pensábamos que iba a ser Bocanegra del otro lado, y esas cuestiones que solamente se dan en equipos que tienen muchísimas opciones, y que contrasta un poco con lo que contaba Johnny, con 4 lesiones musculares para el partido de esta noche. ¿Qué problema tiene Garnero, Federico, con los zurdos? Con los laterales por la zona izquierda. Pero en Olimpia le pasó. No pudo afianzar un lateral izquierdo. Y en Libertad tiene varios laterales. ¿Qué pasó de Jorge Rojas mejor que Eduardo López? Sí. Ahí está otro también Rojita que debe ganar la suyo. Su último partido fue Guaraní. Como Guaraní el año pasado. Claro. En Dos Bocas. Sí, me acuerdo. Al comenzar, claro. Estamos con Pedro Sarabia, entrenador del 12. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuánto necesitaban la victoria del jueves por el rival, por ustedes en sí, en un partido realmente donde sacaron ventaja yendo al frente, siendo muy contundentes? Sí, realmente muy importante para nosotros haber conseguido esa victoria. Consideramos que veníamos haciendo bien las cosas y no nos estaba yendo bien a nivel resultado, y bueno, encontrarse con esta victoria, al cual con un rival directo por la permanencia siempre ayuda a ganar confianza y a trabajar mejor durante la semana. ¿Pensaste, si no había resultado, alguna decisión o ibas a esperar hasta la Sudamericana que está a la vuelta de la esquina para el martes? Digo, no por vos, Pedro, pero por lo que estaba mencionando, haciendo partidos donde jugaban razonable, tenían momentos de dominio, pero recibían un gol y es como que la derrota caía muy fácil enseguida. Realmente no, porque el grupo está trabajando bien, hay un diálogo fluido con la directiva, una aceptación de parte de los jugadores, y eso es muy importante para nosotros porque se trabaja tranquilo, y creo que a través de eso también vienen los buenos resultados. Bueno, y la Copa Sudamericana, una final, ¿verdad? El próximo martes. Sí, es un partido de vuelta, duran 95 minutos, al cual hay que jugarlo con mucha inteligencia. Es un partido de Copa, tratar de hacer valer bien mediante el gol de visitante, y bueno, planificar bien como lo venimos haciendo para que el desarrollo de un partido sea bueno a beneficio nuestro. Se nos fue Paridía la otra vez porque fueron muy defensivos, decía, pero está el tema del gol de visitante. Van a salir un poco más adelante ahora, sin ese temor que tiene todo equipo, y más cuando juega contra uno del mismo país, ¿verdad? Y más cuando se juega en cancha neutral. O sea, yo te compro jugar la Bombonera llena y la revancha en la cancha de River llena, y es diferente, pero este punto de jugar en canchas neutrales y el temor del gol de visitante se suele dar, Pedro. Sí, como entrenador tengo que manejar muchas posibilidades de resultado, muchas maneras de jugar. Somos conscientes de que necesitamos ser protagonistas, y eso va a llevar al partido al cual sabemos que son los últimos 95 minutos de esta serie, por llamarlo así.
Bueno, Pedro, ¿tenés baja para el martes por diferentes motivos? Realmente están todos disponibles. Hemos recuperado jugadores que han tenido COVID, otros que estaban por suspensión, que no han jugado el campeonato local y bueno, trabajar y desarrollar un buen partido siempre, yo mediante, con el resultado que vamos a salir a buscar. Estuvo fuerte lo del COVID, ¿no? Seguramente ahora viendo a todos debe ser una sensación de alivio, porque uno recuerda que tocaron fondo en aquel partido que pierden por goleada contra Sol de América, ¿verdad? El mismo. Con Pedro también, como dice Dani. Vos también, Pedro, habías tenido la enfermedad del virus en aquel momento. Sí, pasamos por momentos muy desagradables de un contagio masivo a nivel jugadores, cuerpo técnico mismo, y nos llevó a repercutir en lo que se refiere a la posibilidad de contar con el plantel completo. Muchos, como en este caso, jugadores que no podían participar, y bueno, creo que pudimos ser fuertes en sostener, en apoyarnos mutuamente, y bueno, hoy día contamos con todos disponibles y esperemos que, vuelvo a reiterar, el partido del martes pueda completarse con una clasificación, siempre sabiendo que enfrentamos a un rival muy difícil por el desarrollo de juego que tiene. ¿Qué tal con Paulo, por ejemplo, la relación ahí, capitán, jugador de mucha cancha ya a esta altura? ¿Cómo está esa relación? Porque fueron compañeros mucho tiempo. De repente esa situación que por ahí te tuviste con otros jugadores, ¿verdad, Pedro? Realmente es muy buena la relación por el hecho de que somos muy respetuosos, él como un referente del plantel y referente del fútbol nuestro, y él a sabiendas de que hoy día ocupa otro lugar y hay un respeto mutuo. Por eso también surgió, en su momento fui yo el que le llamé tanto a Topo Cáceres, a Pablo Velázquez, a mismo Pablo da Silva, y bueno, le invité a tener este compromiso, este proyecto de trabajo que le encantó a todos, y hemos tenido siempre un respeto mutuo que es muy importante. Bueno, gran tapada del arquero, estoy recordando mal partido, al cabezazo de Ceballos que iba a complicar, de Cardoso, otro veterano también que sigue siendo figura. La tapada en el segundo tiempo es sensacional, Pedro. Sí, creo también se ha dado un poquito de vuelta de todo lo que acontecía, y hablamos internamente de que los primeros partidos nos hacían cada goles lindo, por decirlo de una manera, disparo a media distancia que iba al ángulo, pasaba al costado del palo, todo, y hoy día estamos nuevamente contando con lo mejor, con buenas tapadas de nuestro arquero, una buena defensa, no hemos recibido goles en los últimos partidos. Eso hace que el grupo también se afiance y gane en confianza. Gracias, Pedro. Gracias a usted, para usted. Pedro Saravia, entrenador del 12 de octubre, consiguiendo una gran victoria contra River. El martes a las 18:15, el partido de revancha contra Nacional. Se ha terminado 0-0. 0-0. Primer clasificado ahí, ¿no? Sí. O sea, de los paraguayos. Después a fase de grupo. Fase de grupo. A esperar el descarte de Libertadores ya, ¿verdad? Claro. Los 4 donde, por ejemplo, puede estar Libertad. Claro. El famoso, esperemos que no, pero... Y con eso se arma la fase de grupos. Y cuando termine esa fase de grupos, se va a sumar el grupo que termine en tercera colocación de la fase de grupos. Para octavos de final. En octavo arranca el tercero. El tercero arranca en una instancia posterior a lo que solía arrancar. ¿Te acuerdas, Federico, que antes se sumaban los terceros y los del repechaje juntos? Juntos, claro. Y eso en 16avos. Ahora ellos entran en octavos. O sea, está linda la Sudamericana. Cerro y Olimpia. Sí, o sea, para defender, Cerro y Olimpia tienen que ser muy malos para quedarse sin octavos de final en el siguiente semestre. ¿Se entiende? O sea, tenés que ser último en tu grupo, porque si sos primero o segundo, octavo Libertadores, y si sos tercero, octavo Sudamericano. No, ya. ¿Qué pasa? Ya Colombia este año. Estaba para clasificar, le hacía un gol y terminó cuarto. Y yo creo que el hincha encima tercero salió campeón. Claro. Defensa y justicia. Y yo creo que el hincha de Olimpia sabrá que la performance de la Libertadores del 2020 fue, o sea, el famoso peor no podía ser. ¿Cómo se puede dar todo en un partido, no? Porque repetimos, estaba para entrar como segundo
con otro resultado hasta tercero en la Sudamericana y quedó cuarto. Es que si vos 4-34. Si vos te pones a pensar, Federico, Olimpia con Garnero en el 19 y en el 20 enfrentó a equipos que vinieron acá solamente para entrar a la Sudamericana. Sporting Cristal, ¿te acuerdas el partido en la cancha de Olimpia? Y ¿Cómo festejaron los peruanos? Porque le ganaron a Olimpia, claro. La diferencia es que Olimpia ya jugó ese partido clasificado. Sí. Y ni habla, lo del fin vinieron acá para probar suerte para la Sudamericana. Y después cuando le cuentan que entraron, pero a la Libertadores se volvieron locos. Sí. O sea, Olimpia porque se dio el gol de Santos sobre la hora. Claro. Y ese en fue Brasil el gol contra Defensa. Claro, porque primero llega el gol de Delfín y luego el gol de Santos. Y te acuerdas que acá en transmisión, como le había dicho, no tiene que perder la cabeza porque puede haber noticias, y vino después. Pero, o sea, está para los dos equipos grandes del país que están en fase, porque además son cabeza de serie. O sea, es un panorama muy alentador de tener octavos de final, sea cual fuere la instancia del torneo. O sea, estás en octavo y te faltan 3 rivales para llegar a una final. El viernes se sortea la Copa Libertadores. Sí. Viernes 9 de abril. Este viernes. Y la Sudamericana falta todavía. Estoy buscando, no sé si va a ser el mismo día o no. Porque tienen que sortear la segunda fase, que es la fase de grupo. Claro. Sí. Claro. Vamos a hacer una guía de vuelta, Dani, del tema de la Libertadores, ¿sí? Sí, claro. Para lo que es el sorteo del próximo viernes. Quedó el testimonio de Johnny de cómo vivió in situ el Guaraní ¿Y Nacional. qué le pasó a él, a Johnny? Adelante, Johnny. ¿Sabes qué me pasó, Federico? Jueves de la noche. Estaba ahí, para que la gente que está mirando ABC TV, yo estaba en el lugar de Daniel, un poquitito más hacia el sector derecho. Claro. Mi comentarista, Darío Ibarra, estaba en el asiento donde está Juanma. Estaba sentado. Yo sentado, no, yo parado. En un momento dado, toma la pelota. No preguntes en qué estado estábamos Ariel, Federico y yo. Ariel me parece que ya estaba en ese momento descansando. Ya. Yo estaba mirando el partido ya muy emocionado. Ya. Sí. Más de un tiempo ya estaba ya. Bueno, yo soy de decir la hora, Federico, principalmente en el segundo tiempo. Porque algunos relatores actualmente te dicen 68. Y vos tenés que decirle al oyente el minuto del segundo tiempo. Porque el oyente no a 68, a ver, no puede estar adivinando el minuto. Bueno, ¿cuánto falta? Yo, cuando Bobadilla tiene la pelota y da un pase, yo corto mi transmisión, mi relato. Porque va al central, estaba solo, con el arquero, cara a cara con el arquero. Entonces yo tomo mi teléfono para ver la hora y en eso Darío me dice gol, me dice. Pero ¿cómo va a ser gol? Y me quedo unos segundos así y veo a Garay moviendo la cabeza. Ahí recién el canal levanta el numerito, pone 1-1. Ahí recién empezó a gritar, porque fue increíble. No le puede pasar a un profesional. Y tu grito de gol es famoso, la espera hasta que venga la repetición. Claro, porque yo me quedé con la imagen de Bobadilla que toca la pelota, envía en el vacío y Garay con el cuerpo la pelota. Él, lo que hizo Bobadilla fue sacarse de encima la pelota. Y después Garay, por supuesto, le da a su arquero y el otro no sé qué le pasó. En vez de tirar hacia su derecha, le pega hacia la izquierda. ¿Dónde estaba su compañero? Pero el famoso, ¿por qué quiso reventar así? No sé. Estaban solos. Sí, es un jugador. ¿Solo? Sí. Fue una jugada, pero única en el mundo. Y después se anula la reacción por cómo empezó, ¿verdad? Claro. Que está bien anulada la jugada. Y Guaraní que fuera ya. Sí. Yo creo que ahora sí. Y también más, ¿sabes qué? Hasta me animo a decir que por esos dos incidentes que para que un partido se vuelva tendencia a un Jueves Santo es porque ocurrió y dos cosas. O sea, ¿viste cuando hablábamos del tema anímico de Guaraní? Mira, qué bien se jugó contra Cerro, pero se perdió. Mira qué bien se jugó contra Libertad, pero se empató. Y ya había gastado porque acá hacíamos el análisis de al inicio de la segunda rueda, ¿dónde le ponemos? Y Guaraní, objetivamente, en esos partidos contra candidatos, había hecho 1 de 6. Sumarle que venía de 4 derrotas consecutivas, donde mete lo de Luqueño, lo de Guaireña. Entonces, se pierde contra un rival directo, pero además la forma.
O sea, ¿cómo levantar un equipo que todavía tiene crisis de confianza la jugada de Maná? Claro. Y después para el segundo, la jugada de Morel, Daniel. Él intenta parar la pelota, pega en el pecho y habilita a Rúa. Pero hay que decir que los primeros 20 minutos Nacional lo pasó por encima, ¿eh? Los primeros 20 minutos lo peloteó, Guaraní no podía cruzar la mitad de la cancha. Bien, salió bien Nacional. Pero vos sabés, Federico, Johnny, que está. A mí, por ejemplo, me llamó la atención, pero después era para comprender el estado de ánimo. Porque viste que hay goles y goles que uno no grita. Cuando hasta es insólito, ¿verdad? Y no hay gol más insólito que el que generó Nacional a favor del Guaraní. Y cuando le veo a Costa gritar ese gol, yo veo el famoso necesitado. Claro. Porque en otro contexto ese gol es para que vos te rías y que miran, pobrecitos ellos. El tipo pone, después dije, ¿cuándo le anularon? O sea, Costa está en una situación de necesidad, porque está en esa jerga. Los puristas dirán, no, ¿cómo vas a gritar un gol de penal? Pero te hablo de época y época, pero cuando veo a Costa gritar ese gol del blooper, digo, mira, los necesitados están, que necesitan gritar ese gol. ¿Será que lo vio? ¿Cómo? Yo creo que no se imaginó que alguien... me acuerdo, a nosotros nos pasó estando en la cancha famoso gol de Marcial Garay y Daniela Cebal. Cancha limpia. Como sudamericana, ¿verdad? Sí, sudamericana. Que vos quitas la vista ahí porque... Estaba mirando partido de preferencia para uno, no trabajaba. Y no sé, que hablé con alguien en ese momento, cuando iba a sacar Danilo. Patea y le pega la espalda a Marcial Garay, que iba saliendo y gol. Bueno, pero yo no sé si a vos te pasó. La gente yo no sé si a vos te pasó en el partido. Yo, por ejemplo, el gol de la final de la Copa del Mundo, yo no veo. El gol de Croacia, el descuento. Esa que se manda el arquero de Francia. Yo ese gol después veo porque... yo la vi. Yo esa no, yo por ejemplo veo un pase hacia atrás, entonces anoto algo y después le escucho el relator y tal gol y digo, ¿qué pasó acá? O sea, pero voy nomás al tema del técnico y cuando lo veo... ¿cómo lo grita? Con el hambre que lo grita. Sí, claro, digo, ya, lo necesito. Y después que te anulen otra vez esa jugada. Habrá dicho, ¿sabes qué? Acá ya no están haciendo a propósito. O sea, en el tema de... Y o sea, yo creo que ya la confianza estará... Porque no es solamente perder 2-0 contra Nacional, de un equipo que no gana hace... ¿Cuándo fue la última que ganó Guaraní en el torneo? Y después con esos dos casos, o sea, que Maná falle eso y después que le anulen ese gol insólito, ¿verdad? Adivina, Johnny, ¿quién metió otro gol? ¿El Tony? Sí. Qué clásico, 2-1 Torino-Juventus, qué lindo. Torino con Juventus siempre tan desparejo, pobre. Que digo que en la historia, chicos, si termina ganando Torino a Juventus. Hacer la noche del paraguayo Sanabria. Pero en Italia lo quieren mucho, porque en Italia rindió muy bien. O sea, Tony... 24 años. Sassuolo anduvo muy bien, ¿no? Sí. Él estuvo en Roma, ¿no? También. Roma fue el que apostó por él con el tema de la Masía. Y Sassuolo anduvo muy bien, y ahora digo... digamos que de 10 partidos Torino le gana 1 a Juventus. Y ahora está ganando, y si termina así va a quedar en la historia para... ¿Tú sabes que tiene 26 recién va a cumplir Tony? Y parece que por todo el recorrido que tiene, parece ya un futbolista de, ¿verdad? Más experiencia, más... Sí. 26 años va a cumplir. Con tranquilidad. Juventus, que justamente estábamos hablando de Neymar y compañía, ¿una festichola o en Juventus? Ajá, sí. Dybala fueron los suspendidos por el técnico. Sí. Hablando de Neymar, veo que perdió ese gol. ¿Se puede ya esto? ¿Qué es esto? Sí, este es el empate, el primero. Están poniendo los goles. Torino. Ganando Juventus 1-0. Cabezas. Rebota. El primero. Le había pegado el venezolano. ¿Rincón? Okay. Qué jugador interesante pero pero también que poco juega. O sea, tan poco partido juega la selección que... Es que en la selección Berizzo solamente le dio el último partido. Sí. Y él colaboró para el empate. Lescano. Y él colaboró para el empate. Sí. Claro. O sea, que el 9 tan... Él es un 9 elegante. Sí. Él es un 9 de espacio vacío, claro. La hace tan bien contra Bolivia. Cómo la acompaña la pelota es un gesto técnico impresionante, pero después se pierde pie y ahí viene la posibilidad del gol de Romero Gamarra, ¿no? Claro, hay una jugada muy buena de él. Él hace
el segundo contra Colombia, ¿también te acuerdas? Allá en... épico, sí. Pero esa más de rebote, ¿verdad? Pero claro. Y después de titular acá contra Venezuela y tampoco es que brilló mucho ese partido. Tiene esas cosas. Por eso cuando hablamos del tema de jugadores que rinden bien afuera, y vos decís, pero el partido de consagración acá, y son muy pocos lo que tienen. O sea... A rincones, Juve, sí, claro. Bien, entonces. Roberto Roja, un compatriota que vive en Estados Unidos, periodista también, él dice: a los 25 años Sanabria ya le hizo goles al Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter, Atlético Madrid y Juventus. Pero no tuvo 2 temporadas en el mismo club. Ese es el gran problema. Una cuenta pendiente. Y después lo que vos decías, hoy había expectativa en Francia porque chocaban los punteros. Lille y PSG en París. Ganó el Lille 1-0. Y Neymar se hizo echar en la última jugada del partido. A lo mejor tiene alguna fiesta y entonces necesita un lanzamiento para la semana que viene, Pero ahora ya viene Champions, ahora y PSG va contra Bayern Múnich, ¿verdad? El equipo de Lewandowski que no va a estar. La final del año pasado. Así que me echando un poco, pero sí. Hasta ahora que el año pasado parece, ¿verdad? Y en realidad de la temporada pasada, ¿ni verdad? O eso se jugó en diciembre. ¿El año pasado? ¿Diciembre fue? No. La Libertadores fue la que terminó este año. Claro. Sí, cierto. No, ellos terminaron claro, porque a ellos le agarra en la mitad. Es más, el último partido así con público que uno todavía recuerda, que el Atlético de Madrid en Anfield, eliminando al Liverpool. Y después se jugó a partido único, cuartos de final. Perdón, estoy viendo en Twitter, lindo gol el segundo de Tony, jugada ya personal, patea de zurda, pero el arquero se come el palo. ¿Qué gol está haciendo? No, lindo gol, igual pateo fuerte. Pero arriba está haciendo, está tocando la oreja, No, pero es la información, el doblete de Tony. Le digo acá al oyente que sí, jugó en Sassuolo, Tony Sanabria hizo muchos goles. Pues me dice, no estuvo en Sassuolo, estuvo en Génova. Nosotros vimos de esto, señor. Algo conocemos de esto, entonces. Estuvo en Sassuolo, hizo muchos goles. Fue su primer club importante en Italia. Me acuerdo, Sassuolo, que era un equipo sorprendente. Tuvo unos cuantos resultados. Es más, sorprendente y hizo muchos goles. Creo que ha sido la mayor cantidad de goles en un torneo, ¿verdad? Y Sassuolo hoy en día, cuando uno dice, ¿qué equipo querés ver? Que juega lindo y que propone ya tipo kamikaze, es Sassuolo. Y lo que pasa es que en el Genoa él hace el gol para la permanencia. Con ese gol se salva el equipo genovés. Por eso te decía, en Italia está muy bien considerado. Sanabria. En Gijón metió varios goles también aquí, sí. Lo que pasa es que tuvo mucho recorrido. Sí. Pero este doblete en el contexto del clásico. Vale. Mirá teniéndole allá a Cristiano Ronaldo enfrente. Lo que pasa es, como decimos, un clásico. En donde su equipo es el favorecido de siempre. Y con esto todo pinta que se va a cortar la racha de Juventus. Iba a ser su 10ª consagración de forma consecutiva, si es que la conseguía, porque Juventus está con 55, Inter 65, y mi equipo Milan está a 60. ¿Desde que te sientes hincha del Milan, hermano? No, a 5 puntos. Desde que pusiste intereses claros. Simplemente la fuerza, la buena energía para Milan. Le hace recordar a uno Franco Baresi, esos grandes jugadores cuando Milan. Hoy volvió a perder el Borussia Dortmund, hablando de equipos que te pasaron mal rato. Ya aposté. Acá sí que debo decir que el arquero. Sí, por eso. Pero bien, Tony en recuperación. Bien. Me van a decir que le quiero quitar mérito. Vamos a comentar, Tony Sanabria, jugador uruguayo. No, pero todo lo que dicen para que la pucha paraguaya de gol ya está. Debo decir que. Ahí va a presionar. Ahí está, muy bien. Y después como encara. Hace muy bien. Al arquero se le pierde el arco, Sí. No, el arquero. Sí. Error feo del arquero. Claro, pero como dice Juanma, la presión de Tony. Y aparte patea de zurda. ¿Cómo lo gritan en el banco, hermano? Aparte patea de zurda. ¿Quién se anima a patear de zurda cuando no es tu pierna más hábil? Bien. Generalmente enganchado, voy a buscar tu perfil y perder tiempo te comen. ¿Cómo se llama el arquero Johnny vos, que sos de la Juventud? No sé, Federico. Es Chesney, ¿verdad? Sí, ahí está. El polaco. La roba, mirá, encima estaba solo. No tenía alternativa para nadie. Y mira que Torino tiene Federico, no está tan lejos, había sido, a ver, ¿cuánto bajan? ¿3? ¿En Italia? Sí. Y tenemos hoy Milan no le pudo ganar a Sampdoria, nos dice Ángel Rodan, otro italianísimo. Qué macana. No le pudo ganar a Sampdoria. 3 bajan, ¿verdad? Invertimos para entender un poco el festejo alocado de los goles. Invirtiendo la tabla, Crotone 15, Parma 20 y Cagliari 22. Pero bien. Y Torino 26 ahora. Cuarto está invirtiendo la tabla de los. Torino se está salvando del descenso. A segundo de empezar el segundo tiempo, falta todo. Y a quien lo saca de la marca el 4 de Juventus es el de Elite.
El holandés. No, bien Tony. Brasil, como decía Ceni, es Arsenal, empató Milan con... Qué macana ese, 1-1. Encima le empató al... Mirá, una más gol de Tony Zanabria. A los 13 segundos. Del aire, ¿verdad? Sí. Del aire. Sí. Suena la gente de Shine Sports. Sobre la hora empató Milan. Federico, el sábado hablábamos de técnicos, jugadores que no le caen bien a algunos. Y Conte está en mi lista. Antonio Conte. ¿Y por qué no dijiste que yo no me olvidé nomás? Pero ahora sí que está a punto de ser campeón y encima le saca la alegría. Conte está en Inter. Pirlo, el técnico de... No, en el Inter. Ya está para ser campeón con el Inter. Okay. No le simpatiza. No me simpatiza. Bueno, 13:16. Sigue calando en los hinchas de Olimpia, calando lo de Roque Santa Cruz. Ya hablamos de Guaraní Nacional. Hablamos con Pedro Sarabia el 12 de octubre. Mañana Cerro con Sol de América. Va a estar Juanma con el equipo de Cerro Porteño. ¿Me quiere invitar al embajador inglés? Sí, en el partido contra Guaraní. Al nuevo embajador inglés. En el partido contra Guaraní. Estuvo en la olla. Fue su primera vez en la cancha. Sí, señor. Decía él en su cuenta de Twitter. Me dijeron que es muy rock and roll el embajador inglés. Sí. Es muy rockero. ¿Por dónde viene? Aparece en el pincho en cualquier momento. Y vos sabés que tenemos un nexo ahí, Y me dijeron incluso que es muy fanático de un grupo, le gusta el punk rock, ¿sí? Y que estaba haciendo las gestiones para cuando esto se normalice, traer a ese grupo a él. Entonces está interesante. ¿Cuánto? De 45, 50 años. Vi su foto la otra vez. Porque el embajador anterior ya era también canchero. Sí. Me acuerdo que vi varias notas aquí que le hicieron a ABC y daba gusto escucharle realmente. Hasta ahora él empezó. El tema de la cancha. No, esto de interactuar mucho, de romper un poco ese prototipo que uno puede tener de un diplomático, y más de Gran Bretaña. Claro. Inclusive me acuerdo que también durante el Mundial Femenino, porque Inglaterra y Estados Unidos se cruzan, hicieron tipo una apuesta con el embajador norteamericano, y después se fue y ahora vino el actual, y como que sigue eso del perfil de interactuar bastante. Claro, y de tener pertenencia en el país donde está destinado. Porque la vez pasada vi que levantó una foto con su gato y la chipa, algo así. O sea, tomando tereré, claro. Este es el que recibió una propuesta de una señora, ¿verdad? Claro. Que le quería dar su hija y todo eso. Cierto. Él respondió con altura. Bueno, Conte no fue campeón de... no, ese fue Conti. Bruno Conti. No, campeón en España 82. Conte fue campeón con Juventus. Saludos a Rodolfo López, mi compueblano, desde General Artigas, Itapúa. Había un jugador de General Artigas, Itapúa, jugó la sub-23, Celso Esquivel. Había aparecido en San Lorenzo Almagro. San Lorenzo, era de General Artigas. Sí, hablando de San Lorenzo, ganó otra vez. Ayer equipo suplente, Dani, y por eso fue un titular de los Porque tiene Romero. tanto la semana que viene, sí. Y otra vez gran partido de Ángel y de Oscar. Ángel hace un gol y también... Dani, ¿vos dijiste que después de cuánto tiempo le ganó Lila a PSG? No. Dice después de 25 años, estoy mirando acá un posteo. Dice, Lille no le ganaba al PSG en el Parque de los Príncipes desde el 27 de abril de 1996. Hijo. Cuando el PSG todavía era PSG, ¿verdad? Antes del tema catarí, Raí. Raí, compañía. Claro. Wea. George Wea. Y Lille, el ex equipo de Junior Alonso. Hablando de perfiles alto interactivos, Lille suele interactuar bastante. Con Cerro. Cerro, San Lorenzo, creo que así tipo conexiones. Y Lille es un equipo que tiene muy buen scouting, pero Francia quedó muy golpeado con el tema. Es más, a ellos le rompieron el contrato de televisión y no pudieron conseguir uno nuevo. Y estaban ahí en el limbo. Entonces tiene ahí a algunos acreedores de los bancos para rematar prácticamente el club, pero por otro lado ahora están siendo punteros. Y con este triunfo, puntero único, sacándole 3 de distancia al PSG. Y Bielsa le está por ganar una demanda multimillonaria. Creo que 14 millones de dólares. ¿A quién? Tiene que Bielsa a Lille. Porque se rompió el contrato de 2 años. Entonces, está bien. Maestro le va a ganar a Lille. Saludos para Diego Hermosa del Este. Ramen Navai se llama el embajador británico. Gracias, Diego. Ángel Roda, nuestro italiano, nos dice: Conte le hizo ascender a mi equipo Bari. Lo curioso es que Conte es de la contra, el Leche.
nació ahí. ¿Te acuerdas que era leche Varice? Leche era aurirrojo, tipo por Colombia. Sí, exacto. El leche de Italia. Hace poco, Federico, apareció un video de Conte en Inglaterra, saludando al equipo técnico del equipo rival. ¿Qué pasó? Cuando llega a su banca, derrama agua por su mano. Ajá, la pucha. Esa cosa no te gusta, ¿no? No. Vamos a la pausa ya. Hablando del PSG, Verratti volvió a dar positivo. Reinfección. En Europa también. ¿Cómo salió anoche San Lorenzo de Almagro? Pregunta aquí. Ganó, ¿verdad, Dani? 2-0. 2-0. El segundo gol de Ángel que hizo echar a un par de jugadores de Central. Y hasta quedó ahí en la grabación cuando digo, qué bobo que es. Sí. Qué tonto que es, boludo, le dijo. Después hizo unas declaraciones y generó mucha repercusión, ¿verdad? Claro, genera porque él dice, hace una crítica tácita al fútbol argentino, dice, en cuanto a las características que él tiene con su hermano. No, nosotros somos gambeteadores, jugamos así, eso ya no hay más acá en la Argentina, dijo. No, pero yo me iba a la otra, cuando dijo el famoso, vamos a dar todo lo mejor hasta que nos vayamos. También. Picante. Moviendo pero saben, manejan. Cada vez que juegan o no juegan, cada vez que hay partidos en siempre hay títulos, pero es tendencia. Juega o no juega porque no juega. Siempre hay un inconveniente con Oscar principalmente. A Ángel ya le tiene. No sé si es inconveniente, pero están ahí en el tema. Y siempre el eje es cuando juegan lo hacen bien. Y la última oleada era cuando no jugaba, igual ganaba el equipo. Sí. Porque hasta ahora siempre era que burro el técnico porque el equipo es un desastre y no lo hacen jugar. Y suele también hablar así el corresponsal, con quien solemos hablar, Alves. Y últimamente no. Pero por eso, en el contexto de poner un equipo suplente, ayer los dos rindieron bien según la crónica del fútbol argentino. Ayer Oscar casi jugó como lateral. Estoy leyendo el tuit de Pablo Carroza, no, por favor. Están todavía no le den identidad a ese muchacho. No, pero una persona ahora porque yo los comentarios que hablo más lindo, ¿verdad? El túnel de Ángel Romero, che. La respuesta de Ángel Romero. Partidazo de los Romero. Se tiene que dar 90 minutos, estoy leyendo los tweets de los colegas de allá, de acá y de todos lados. Pendientes el tema de Ángel Romero. Como dice Dani, siempre desde el banco, adentro, jueguen bien, jueguen mal. Repercusión de los Romero, pero... Y su definición fue muy buena, Federico. ¿Por qué no? Tenemos que compartir aquel gol de Ángel, Juanma. Dale, vos sabés que aprovecha una defensa abierta para encarar base el área, conducción con la derecha, definición con la sola de una esquina. O sea, la mueve de pie a pie y... Muy lindo gol. Vamos a hacer la pausa, sí. 13:23 en todo el país. Después, Federico... Diego Milito? No, tranquilo. Federico, después quiero plantear algo en la última etapa de... ¿Qué tipo de planteo, Johnny? Vamos a filtrar. Sí, señor. ¿Y decir ya qué tipo de planteo? Es religioso. No. Por favor, en la última etapa, si me puede sacar de una duda, Federico. 13, una duda. Bueno, acá te van a sacar Dani y Ariel en este orden. Porque hasta donde yo sé, ni Juanma ni yo manejamos mucho la religión. Yo más o menos manejo su consulta, pero no también. ¿Cuál es su inquietud? No voy a tirar un título, Johnny. Vamos a la pausa, después Johnny tiene un planteo religioso para la mesa, dice. No sé, yo de ese tipo de planteo, alguien puede hablar fútbol, música, pero religión no conozco mucho. Vamos, 13:24. Maluja. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A.
¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy, más que nunca, debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar, ahora somos importadores de Astrosacin de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrá las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. Ahora te quiero preguntar, ¿qué esperas para cambiarte a Claro? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan. Podés elegir planes desde 24.000 guaraníes por mes. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades, como el sabor y sus aromas. Pilsen recién hecha desde 1912. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13 horas con 28 minutos. Tony está opacando a Velotti. Velotti es el objetivo del Chelsea luego de bajarse en la subasta por el quebranto. Por el quebranto de Bruno en el Cardinal Deportivo Haaland. No. Haaland es aquí el jugador de Bruno en estos momentos. Velotti entonces figura en el Torino, pero él lo está haciendo Tony Sanabria. Johnny González, hay gente acá que dice que ya captó tu planteo. No creo, Federico. Yo no creo, Federico. A mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser una cuestión. Yo no escuché, pues justo me fui a... Consultar a mesa, no sé si están de acuerdo, si no... ¿Por qué Johnny se sienta en otra mesa? Le relegaron por Pirebaí. Al privado nomás respondan. No, una cuestión de protocolo. Sí. Como yo aparte estoy demasiado cómodo aquí, Federico. Tengo mi propia cama, mi mesa. Sí, tranquilo. Mi micrófono. ¿Vos tenés tu teléfono por ahí? Sí, aquí está. ¿Viste? ¿Está más cómodo ahí? ¿Qué es lo que quiere? Johnny quiere ampliar la Semana Santa. Johnny, ¿cuál es el planteo? Y queda a cargo Dani y Ariel de la respuesta, por favor. Pero pasó el filtro de ustedes, pues yo ya sabía. Sí. Y dijo en la pausa. ¿Amerita eso? No, para mí no amerita, pero... Porque yo le dije ya así. Sí. Pero dice que el conteo tiene que comenzar a transformar. Entonces, Johnny, ¿hasta Juanma? ¿Vos le hiciste la razón de planteo, Juanma? Y claro, porque
Y no dan los números. Pero son, bueno, viste, yo siempre soy, cosa que yo no puedo conmigo, porque no es un planteo de divinidad, claro, de haber leído la Biblia, de haber practicado una religión, de una cosa sino simple, una cosa, claro, dale, metele, Johnny, por favor. Cámara para Johnny, cámara particular. La consulta para la mesa y también para los oyentes, ¿no? Estamos en Semana Santa. Hoy es sábado de Gloria, o sábado santo. Ayer fue Viernes Santo. 3 de la tarde fallecía Jesucristo. Hace 2021 años. ¿Es así, Daniel? No hay que tomar tan de forma literal, pero sí, digamos que sí. Sí. 2021 nacía. Y fallece un viernes. Espera un rato, Johnny, espera un rato. Juanma, entra por favor con eso. Chevrolet Onix Joy desde $9,400 y Chevrolet Onix Joy Sedan desde $10,400. Dos versiones con absolutamente todo lo que necesitas. Doble airbag, frenos ABS, aire acondicionado y dirección eléctrica. Vas a quedar impactado cuando los veas, pero cuando te subas no vas a querer bajarte más. Nuevos Chevrolet Onix Joy y Onix Joy Sedan, inigualables en su categoría, únicos en su precio. Vení a la red Chevrolet y conocelos cuanto antes. Bueno, ¿quedamos sábado de Gloria o sábado santo? Sí, sábado santo. Dicen que fallece un viernes Jesús y resucita al tercer día. Y mi consulta para los compañeros, para los oyentes, si es tercer día tendría que ser lunes. Y él resucita domingo. Ok. Tendría que ser lunes de Pascua, ¿verdad? Lunes de resurrección. También le dicen lunes de Pascua, ¿verdad? Acá. Entonces, sí, pero en la cultura instalada, el famoso es un conteo inclusivo. Es como el viernes, sábado y domingo. O sea, que te cuenta el día uno desde el día que... Claro. No, o sea, más allá del tema de las creencias, el contexto, siempre soy la idea de que hay cosas para tomar de forma literal, hay otras cosas para tomar de forma simbólica. El 3 tiene un significado, como el 40 tiene su significado, el 12 tiene su significado. Pero realmente resucita siguiendo esa línea antes de 48 horas. Porque si se habla de madrugada... Pero el enfoque no es ese, por eso nomás, ¿verdad? El tema del tercer día, el tema de profecías, pero si vamos a una cuestión de ir... Es lo mismo, o sea, lo que vos hace rato decía, el 25 de diciembre tiene más que ver con el contexto de lo que era en ese momento la fiesta pagana por excelencia por el Imperio Romano y un gran guiño para adoptar el cristianismo y que se vuelva una religión de masa y no tan de nicho en ese momento, más que una cuestión, pero el 25 de diciembre, o sea, entonces hay muchas cuestiones que se meten más en contexto, a lo que preguntaba Johnny con el tema del tercer día. Aquí opina un oyente y dice otro también, y es lo que yo tenía para responderle a Johnny, pero ya lo hizo Dani. Dice el tercer día y no después de 3 días, ¿verdad? Porque uno hace, ¿cuál es el tercer día? Arrancaste hoy, sábado, domingo, lunes. Así el se llama votar 24 horas. Claro. Sí, por eso. Hace 1988 años, nos dice Hugo Silvera. Hugo Silvera se prendió también, Y también aquí hay otra persona que dice hace 1988 años. A ver, voy a leer. Claro, eso... No hace 2021, ya que ese año nace, o sea, 33 más, ¿verdad? Sí. Como también, claro, o sea, por eso lleva el tema de si vos ves el tema del relato de las escrituras, de los 4 evangelios, de cómo era la previa. Es muy difícil que haya sido en diciembre, ¿verdad? Entonces diciembre tiene más que ver con lo que ocurrió con el Imperio Romano, pero, o sea, la importancia del significado, o sea, es todo más referencial en cuanto lo tiene que ver con los meses, porque, a ver, nosotros nuestro calendario mismo es totalmente diferente a lo que era antes, más simbólico para establecer un día en el cual los cristianos honran el nacimiento o se venera lo que fue la pasión y crucifixión de Cristo. Pero la historia misma del cristianismo, el quiebre se da justamente con la resurrección y la valoración que se da el domingo. Porque antes del cristianismo, para el judaísmo, por ejemplo, el día sagrado era el sábado, el día donde no se trabaja, se honra. O sea, hasta el concepto de domingo es diferente. Por eso la importancia de tomarlo más como el tercer día, el viernes, el último día antes del sábado.
O sea, entonces pasa más por ese lado. O sea, lo que ahora la gente dice domingo el día de, y tiene que ver con el relato y lo que se recuerda para los creyentes en esta semana. ¿Qué tiempo escatológico, Daniel? ¿Sabes eso? No, te descoloco ahí. Sí. No, porque recibí un audio de nuestro compañero de Policiales Blas, un audio explicando también el tema de los 3 días y todo, y habla de tiempo escatológico que dice, según esta persona, el tiempo de Dios, ¿verdad? Que no condice exactamente con el tiempo que manejamos nosotros. Otro significado para escatológico, ¿verdad? Sí, que hay otro significado totalmente diferente. Recién desde Constantino comienza el feriado civil a causa que los cristianos recordaban la resurrección de Jesús. A las 18 horas cambia la fecha para los judíos. Así que las 3 horas que sobran del viernes hasta las 18 del sábado, día 2 y domingo en el transcurso del tercer día. Jesús nació en marzo según la Biblia. Acá, por ejemplo, Claude Wilson pone de paso, muy bueno. Se nos escuchamos Saludos para Wilson, el relator que adivina visionario. Hablando de profecía y compañía. Porque, es cierto el aporte que, o sea, cuando nos reutilizamos, cuando decimos, el sorteo de la Libertadores va a ser de mañana en 8. Y ahí nosotros incluimos el día en cuestión, porque si vamos a una cuestión de semana, la semana tiene 7 días, por eso exacto. Lo de hoy en 8, o sea, el tema del inclusivo. En el año 354 después de Cristo recién se pusieron de acuerdo para que el 25 de diciembre sea el cumpleaños de Jesús. ¿Viste? Tercer día dice, no 72 horas después de Santa Elena. Johnny. ¿En qué nos metió Johnny? No, es una escatología. Es una doctrina que se estudia, que trata los eventos futuros. Escatológico tiene que ver con los últimos tiempos. A eso se refiere. Muchas gracias. Los días cuentan de sol a sol. Cuando yo era chico, años 70, la Pascua era lunes. No, que explicaba recién Dani pero siempre fue domingo. O sea, ¿cómo explicar el tema, no? Que se celebró un domingo, pero el lunes de Pascua, el famoso la Pascuada. Bueno, ahí está Johnny. Satisfecho Johnny, ¿verdad? Sí, con la explicación. Perfecto, sí. Ya. Porque fueron la respuesta de Blas, pero que ratifica Daniel. No, que fueron muy, o sea, muy coincidentes todas las respuestas. Sí. De lo que no conocemos el tema hasta lo que conocen. Yo definitivamente me declaro sin conocimiento en ese caso, Federico. ¿Cómo? Sin nada de conocimiento bíblico, nada. No, claro, pero igual, tu tema pues no era tan bíblico. Si no era más que nada de lo que una duda, ¿verdad? Hacemos como el primer día, el segundo día, el tercer día. Sí. Hasta una cuestión más así trivial. Y ahí tiene mucho que ver, por eso la costumbre o el hábito, y en este caso el ritmo de laburo. Para mucha gente el primer día de la semana es lunes. Pero claro, ¿cachai? Es domingo. Y bueno, pero y ahí volvemos al tema del sábado. Pero nosotros decimos fin de semana y abarcamos viernes a domingo, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver en realidad. Y las pautas las van a siempre marcar lo que es costumbre, hábito, ley, reglamento del tiempo o la época en que nos toca vivir. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí está Johnny. El lunes ya va a comenzar, ¿verdad? ¿Qué dice? No, la intermedia arranca el 9. El viernes. Esta semana también. Viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, este viernes. Ayer en 8. Este viernes arranca la intermedia y se hace el sorteo de la Copa Libertadores. Sí, señor. Así que. Sí. Bueno, lo que estábamos hablando, los Romeros. Tenemos el material aquí televisivo de lo que fue San Lorenzo y su victoria de anoche. A ver, vamos con el mismo. El gol de los Romeros, de Ángel. ¿Juanma está? Sí, me dijeron que... Ahí está. Este es el gol. 2-0. El Kili González, técnico central, Sí. Y el Mono Burgos ahora en Newell's. Sí. No juega nada el equipo del Son dos que compartieron selección argentina. Sí, mucho tiempo. Ahí está el pelotazo. Pelotazo, defensa abierta, control, conducción con la derecha, definición con la zurda. En una esquina. Muy lindo gol, Lindo gol de Ángel. Mucha inteligencia, técnica.
Definición de jerarquía de Ángel Romero. Y después decía Ariel que generó la expulsión de 2 futbolistas. Y en la expulsión del segundo, ¿verdad? De Central. Ahí está. Es donde... Dice, qué tonto este boludo. Qué tonto es, ¿verdad? Qué tonto es, boludo. Y se le habla a su hermano Oscar. Tenemos también ese material, así que cuando quiera Juan. A ver, vamos al mismo. Con sonido. Con sonido. Atento Johnny ahí con... Es que me tocó ver el partido anoche. Cuando quiera muchachos, pueden pasar lo de la expulsión. Ahí está. Esa es la nota. Pero está bien, ¿no? Igual, vamos la ya. nota. No llega el audio. Precisamos el audio de la TV. Que sí. A ver, lectura labial. Bueno. No, saca nomás. Está por lo menos el audio, Está el gol por lo menos, para que la gente a través de ABC TV que no vio todavía. Johnny parece dos jurados. ¿Viste esos jurados está ahí, Johnny? En esa imagen, Empata la Juve. Johnny parece jurado, ¿verdad? No, estamos somos los panelistas y Johnny es jurado. La paletita. Pero sin embargo, sí. A ver. No sale. No, difícil, imposible. Sí, Bruno está. Yo ya no puedo más, no puedo ser técnico. Bueno. Después lo compartimos, ¿verdad? Porque estamos en la radio también, la gente lo ve a Ángel en la tele, pero la radio sonido. Yo le llevo los labios. Después. No, pero ahí dice, trato de ayudar a San Lorenzo desde donde me toque. Arriba. Que pase más. Ya está, muchachos, ya está. No, está bien. El audio directo de... Ya pasamos el gol, no vamos a complicarnos. Si vos no podés salir jugando, reventar. La tira ya está así de simple. Como diría Zacarías, larga. Bueno, sí, la gente llega con el tema de... Jesús muere el viernes y resucita el domingo. Sí, la verdad. Gracias a toda la gente que está participando. Por ahí estaba un poco más peleado. Por ahí nosotros tratábamos de aguantar ahí arriba. Pero bueno, el equipo de Rosario Central mete mucha intensidad y eso hace que por ahí el juego se quede trabado en el medio campo. Tratábamos de nosotros de aguantar, como dije, y bueno, nos llevamos ese triunfo importante que nos deja ahí de la punta. A ver, esto te lo digo con respeto, no lo tomes a mal. Digo, muchas veces ustedes, vos y tu hermano, están en el foco de la tormenta, pero hoy lo fueron a buscar sin sentido los jugadores de Central a vos y a Oscar. Ustedes no habían hecho nada en esta. Sí, no, pero por ahí la característica nuestra es un poco más de driblar, de tratar de aguantar, de hacer nuestro juego, y por ahí acá en el fútbol argentino no se ve mucho ese tipo de juego, así que tratamos de hacer lo nuestro, es lo que nos sale bien, y siempre vamos a hacerlo, así que no cambia nada eso. Nosotros tratamos de estar concentrados los 90 minutos y no meternos en alguna pelea que se arme ahí dentro de la cancha. Bueno, le van agarrando la idea al entrenador, me parece, se han acomodado en los últimos partidos. Sí, la verdad que sí, por ahí Diego rota mucho el equipo y eso hace que bueno, todos estemos al máximo, tratar de demostrar en cada partido que nos toque. Obviamente todos tenemos las ganas de jugar, de estar. Me ha tocado también salir del equipo y bueno, hoy tuve la oportunidad de hacerlo con Oscar, con el equipo, con todo lo que jugamos hoy, y bueno, sacamos un triunfo importante. La última, ¿te ves en el equipo para jugar frente a Santos? Trato de no pensar en eso, trato de ayudar al club, a San Lorenzo, desde donde me toque. Obviamente que con Oscar tratamos de siempre estar dentro de la cancha, nos trajeron para eso, pero bueno, quien decide el entrenador. Nosotros acatamos todo lo que él diga, estemos de acuerdo o no, pero bueno, nosotros tratamos de, como dije, de dar al máximo al club hasta que nos vayamos. Gracias. Que estemos o no de acuerdo, dice también. No, pues yo me quedé con la última frase. Sí. Hasta que digo, pero vayamos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasa? El VAR dio el gol de Cristiano Ronaldo tras previo remate de Chiellini, que ve cómo fue la jugada, faltando 10 minutos. Estamos hablando del partido de Tony Sanabria, el clásico de Turín, que estaría poniendo 2-2, porque hay que ver. Lo último que tengo es que sí. Sí. A ver, sí, ya está. No, porque me generaba alguna duda un muchacho por aquí. Vamos a ir a la pausa. La última, llama Luque, sí.
13:45. Hablamos de Cerro Sol América, repetimos que no llegó el arquero Jan como estaba previsto hoy esta mañana, Juanma. No, señor, por una cuestión de documentación había que validar el certificado de PCR, el análisis, y por el Ministerio de Salud no lo validó, así que no pudo subirse al avión para venir a Paraguay y van a buscar los vuelos para la semana. Bueno, único partido de domingo mañana, Cerro Sol América, debut de Almeida como técnico de Sol América. Te hablamos de todo eso en la parte final de esto que es el Super Sábado del Cardinal Deportivo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Probá el nuevo ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella, sentís de entrada un explosivo aroma dulce intenso de la canela y descubrís nuevos sabores, más frescos y dulces como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como ingrediente para repostería. Probá el nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. En Bristol, aprovecha y compra desde la comodidad de tu hogar todo lo que necesitas. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Contamos con delivery gratis. Haz tu pedido hoy mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris. Un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y
la auténtica butifarra, el lomo ahumado Altaus, tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984 800 650. Atención amigo parrillero, amiga parrillera, ABC te arma la mesa para que disfrutes de un rico asado de la mejor manera. Promo parrillero para suscriptores. Si te suscribís a ABC te llevas de regalo un kit parrillero con 6 platos de madera, más 6 tenedores y 6 cuchillos Tramontina. Para más información comunicate al WhatsApp 0976-953-182. Disfruta de un rico asado paraguayo con ABC. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13 horas con 50 minutos. Parte final. Después de la consulta de Johnny nos quedamos así. Cerro para mañana. Juanma. Sí, lo que venía siendo, no sé si duda, pero para definir el reemplazante de Marcos Cáceres, se viene, de Alberto Espínola, claro, se viene un poco definiendo ya, y me parece que la moneda va más hacia el lado de Enzo Jiménez, que así como están las cosas va a arrancar de titular mañana como lateral derecho. Concentra. ¿Entraba no había mediodía? No, hoy hubo hisopado a la mañana. Hoy hubo hisopado a la mañana. Me pareció ver o a lo mejor los chicos entran un poco antes. Me pareció ver un par de autos entrando y puede ser, la verdad que no tengo esa confirmación, pero concentra después. Ahora cuando venía para la radio. Sí, porque hoy practican a la tarde. A las 4:30 los no convocados y a las 5 los convocados. Entonces seguramente ya preparan el almuerzo allí, porque hoy a la mañana hubo hisopado y a la tarde practican, así como decimos. Y por la izquierda, y ahí está Luis Vargas, quien entrenó toda la semana de titular, pero está Arzamendi a disposición, así que yo lo quiero dejar ahí como una especie de duda. Luis Vargas, repetimos, hizo fútbol, en el táctico también estuvo como titular, pero está ahí Arzamendi también disponible. Después el resto no cambia. Mateus va al medio campo por derecha, Villasanti, Pica Lucena, Claudio Aquino, Robert Morales y Mauro Boselli, la dupla central que nos dijimos, Patiño y Alexis Duarte. Y hoy empieza la travesía de Miguel Martínez en el arco de Cerro Porteño por toda la segunda rueda. ¿Por qué travesía? Y por primera vez le va a tocar tantos partidos seguidos. Ya tuvo reemplazando a Muñoz el año pasado con el tema del COVID, pero ahora él es el que va a atajar durante todo el torneo y va a pelear la titularidad también en Copa Libertadores. ¿Vos tenés antes de Copa Libertadores, antes del inicio, los partidos de Cerro? ¿Para saber de qué volumen? No, voy a buscar. Creo que juega contra Sol de América, uno contra Luqueño, me parece, en cancha de Luqueño. En cancha de Luqueño, que sí. Ya está programado lo del partido. Sí. ¿Verdad? Sí. Acá te confirmo, enseguida. Porque el 21 empieza, o el 24 empieza la Libertadores. La Libertadores. Sí. Y a partir de ahí son 6 semanas. 6 semanas. Después Luqueño es Libertad. Bueno, está, lindos partidos. Y luego es Guaireña. No sé si llega a Guaireña antes del inicio de la Libertadores. Luqueño, Libertad. Pero después Luqueño es Libertad, porque me acuerdo que era Cerro Libertad era la tercera fecha, y Libertad justamente que tenía Guaireña en la segunda y no se jugó por aquel escándalo en la pista, hizo que Libertad jugara sus 2 primeros partidos contra Olimpia y contra Cerro. Es Luqueño, Libertad, Guaireña, Clásico, en medio de la Copa. Por eso, un camino importante, ¿verdad? Depende cómo se tome. Sí, señor. Para motivación, para dificultades, tiene 2 aristas para Miguel Martínez. ¿Qué más del Cerro? Lo de ya repetir, que no llegó hoy, se aguarda que en la semana el arquero ya pueda llegar para... A mí no me está hablando el tema del PCR. O sea que... Porque es la versión, ¿verdad? Si tuvo tanto tiempo para... ¿Cómo vas a descuidar ese tipo de...? ¿Sabes por qué? Es la versión porque en su pareja actual, su novia actual, en Instagram, ella levanta ayer la foto en uno de sus estados. Y era el análisis de COVID negativo. Y decía, vamos para allá, Paraguay, una cosa como esa, y algo habrá pasado ahí. Algo habrá pasado. Pero era de él, teníamos la letra y todo eso. No, era el de la novia. De la novia, sí. ¿Y vos qué me da, Ariel? Bueno, no sé qué puede ser realmente, pero si yo soy Jan y tengo como una semana o más de una semana para preparar todos los detalles para un viaje, es muy raro que no... ¿Cuándo compartimos
durmió un poco tarde y se despertó para tomar el avión. Y vaya a saber. Le pasaba mucho a Osorio, dice acá, al técnico. Tenía noches largas y perdía el vuelo y tenía que andar rápido otra vez. Terrible eso. ¿Alguna vez perdió en un vuelo? No. Sí. Para volver principalmente, ¿verdad? De Buenos Aires a Córdoba. Hay uno muy recordado con el señor Pom. Allá en Buenos Aires. Sí. No, pues pasaba muy bien según los reportes. Hasta que vino bien parece esa parada obligatoria. Fue al revés, viste que casi siempre uno pierde por lo que había hecho. Ahí se armó porque se había perdido el vuelo. O sea, no fue consecuencia, fue a causa de... No. A un amigo le pasó un vuelo de Guaraní. Y eso te puede pasar en Sao Paulo, por ejemplo. Es una ciudad, el aeropuerto. No, lo fue cuando teníamos otro lugar más lejano y perder el primero de una conexión, que si perdés ese, chao conexión. Claro. Y sabemos que hubo mucho... pero Johnny, lo que vos contás es dentro del aeropuerto. Es dentro, era puerta tanto, y ellos se fueron a otra puerta. No, pero eso dentro de todo. Lo que pasa, por ejemplo, Guarulhos, los aeropuertos grandes, los aeropuertos hub, tienen terminales. O sea, y el equivalente de, por ejemplo, San Pablo tiene 3 terminales grandes. Una terminal es más grande que todo nuestro aeropuerto del país juntos. Sí, claro. O sea, no te hablo solamente del Silvio Petiro, sí. Entonces, ahora creo que ya no por el tema de la conectividad, pero han habido casos donde capaz vos estás esperando y inclusive estás delante de la puerta 7, pero estaba en el terminal equivocado. Exacto. Eso le pasó al... Eso suele... al amigo. Bueno, siempre hay que... Hay una cosa universal, no preguntar. Imagínense lo de preguntar, aunque esté en Polonia, que ha pasado, así que no ve nada, pero preguntar cómo se pueda. Nosotros nos pasó con Andrés y Andrés Rolón, yendo a Quito en Santa Cruz. Llegamos a las 9 de la mañana, seríamos a las 4 de la tarde, única conexión, ¿verdad? Sí. Comenzaba a contar historias. Nada. Y de repente agarraron y comenzaban a llamarnos. Éramos casi los únicos. Pero por eso era auténtico bobo. Se pasó ahí todo el tiempo. Y vos sabés que fuimos corriendo y al perder ya esta posibilidad de entrar tenés que ir a marcar otra vez pasaje. Y ahí dije, no creo que lleguemos a la respiración. Más porque vos tuviste hace 6 horas contando hasta la historia de la vida de tu abuelo. Y no teníamos de qué hablar. Y después nos vamos y antes de ir el último filtro, el policía dice... ¿Usted es pariente de Juan Román Riquelme? Todo apurado, no, todo apurado. ¿Usted es pariente de... ¿Qué le dijo antes? Sí, el primo de él. No, correr ahí para entrar. Qué desastre. Qué desesperación no perdimos. Yo me acuerdo en un aeropuerto que había una señora que iba a viajar a Chile, me acuerdo, y la señora lloraba y no había caso, le golpeaba el vidrio ahí y el avión estaba ahí todavía con la escalerita y una cosa de loco, ¿verdad? Si te pasa eso debe ser algo terrible. Sabemos de alguno que le ha pasado hace poco tiempo, ¿verdad? Pero debe ser terrible. El saludo para Jorge Luis. Bueno, esto venía por el tema de lo que le pasó a Jan. Sí. Y decimos lo que le pudo haber pasado a Jan. Aunque ahora no se puede, ¿verdad? Por eso le decía Juanma que tal el aeropuerto, ¿verdad? Pero no nos permiten entrar a nadie. Claro. O sea, dentro de la sala de embarque, ahí en la sala de espera, ahí no pueden entrar. ¿No? Sí, tiene que estar en el estacionamiento para afuera. Claro. Por eso no hay tomas como antes había, y era un clásico, especialmente en la época de enero y cuando venían las delegaciones o las incorporaciones. Si hay un lugar donde no te van a mirar raro por preguntar, es un aeropuerto. O sea, metele. O sea, si por ahí te va a agarrar el bichito, mira un poco, ¿qué va a pensar si yo...? No. Eso no pasó con Bruno en Sao Paulo. Daniel Chum se adelantó, camina rapidísimo. Y yo tenía mi equipo, y Bruno también. Veníamos con un paso lento. Y desapareció el señor Chum. Entonces le preguntamos a una señorita ahí si era el lugar correcto. Y era. Sí, era el lugar. Está bien. No, pero lo que pasa es que acá Johnny, no voy a decir que está tergiversando, pero nos contó una parte importante. Por algo se quedaron rezagados. Claro. Sí, hay una parte importante que se niega en este final de una edición más del Super Sábado. Una preocupación que tienen ustedes, Juanma, Johnny. Señor. Y sí, algo periodístico, y me parece que... ¿Algo interno? Que tiene que nacer de uno mismo. Nos está pidiendo ahora el tema, Dani, que